Hola, Kalen. Buenas, Sword. Ole, Kalen. Hola, Daiki. Pues mira, yo aquí comiendo galletas de chocolate. Y nada, voy a empezar la historia de Baal. Primero voy a hacer las diarias y ver cómo tengo las resinas y tal. Bastante de resina. Acaba de decidir el mando que no va. Se ha quedado pillado. El manga estudio. A ver. ¿No? A ver. Yo creo que es el cable este que está ya medio pocho. Vale, y hoy es día de farmear esto. No. De hecho, lo podía ver en el personaje. ¿Qué día se te farmean a ti estas cosas? Mañana. Vale. Pero tengo... Bueno. Da igual, creo que la habilidad normal no la voy a subir. Una duda sobre el canal de doblaje, dime. Hola, Chersh. Bueno. Y para subirle las cosas a esta también. ¿Esto se farmea hoy? Tampoco. Yo y Milla, ¿tú qué gastas? Nada. Esto ya son coronas. Y la ulti no me merece más la pena. A ti te tengo que ascender. El resto son coronas. Si tuviera... Mira, aún podía subirle más la cura. Tengo todo el team guardería, sí.
Mira, puedo farmear escudos. Que también gastaba Jin, ¿verdad? Ah, pero Jin está ya... Vale, iba por Noel. A ti nada. Mm. Ah, mira, para Bennett. Pues creo que voy a farmear escudos. Mona también usa el escudo. Voy a farmear escudos principalmente para Bennett, me parece a mí. Al menos hoy. Va, sí. Sí, lo puedes compartir allí. Sí, sí, sin problema, Daiki, puedes compartirlo. Soy yo algo nuevo del Genshin. ¿Crees que está bien comprar personas? Ah, soy algo nuevo. Vale, ¿crees que está bien? Normalmente no. Cheers, normalmente no. Depende de si es un personaje que tienes y te falta alguna constelación en concreto. Bueno, puedes hacerlo, pero normalmente no sale en cuenta comprarlos en la tienda de Paimon. Si complicas subirle talentos a todos juntos. Ya, es worth. Pero bueno. No pasa nada. Pa, 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 pa. Vale, pues... Voy a hacer las diarias primero. Voy a ver si el PC me aguanta para tener Luffy de fondo. A ver si aguanta bien sin que se ralentice el Genshin. Si veis que se me ralentiza la imagen del Genshin mucho, me avisáis y cierro el Chrome. Había pensado, suelo intuir cuando tuviera algo claro qué personajes les faltan voz, pues hay gente interesada. Sí, también lo puedes compartir. Esto era como que se curaban entre ellos, ¿no? Estas marcas verdes del suelo. Los recuerdo de un evento. Ahí va. Pero no recuerdo cómo saber cuál era el central, digamos, el principal. Sí, sí, que puedes compartirlo. Puedes compartirlo, no pasa nada. A ver, sí que es cierto que principalmente ese canal lo puse para compartir trabajos. Pero también es verdad que no hay tanta gente, al menos activa,
trabajando en mi Discord. Trabajando en mi Discord, he dicho no. ¿Sí? No sé. He hecho la frase mal, ¿verdad? En fin, que da igual, que lo puedes poner. Vale. Sí, sí, tranqui. A ver, si viera que hay mucha actividad del tema, pues podría crear un canal de fandom. Pero de momento creo que no es necesario. Porque casi solo lo uso yo para compartir cosas de trabajo cuando puedo. Y alguna vez algún compañero también ha compartido alguna cosilla, alguna demo de voz y tal, pero vamos que sí, que puedes compartir lo que quieras. Sean prácticas, sea fandom, sea, no sé, lo que os guste. Vale, a ver. Activo esta cosa. Y vamos a ver para dónde... ¿Para dónde me mandan? Madre mía. Con el aro, las espadas de Chinkyu, las bolitas de fuego, todo a mi alrededor. Fue difícil conseguir a Clear. Me salió un poco de casualidad. La verdad es que no tengo ni idea de cuánto me tardó ni nada, porque no tenía pensado tirar a ese banner. Porque yo no confiaba en que me fuera a salir. Pero me animaron a tirar y me salió. Y la verdad es que me alegré porque la quería y tal, me gustaba. Pero con el pensar no me va a salir, no me va a salir, no me atreví a tirarle. Y al final es de mis prefes. Pero no tengo ni idea de cuánto me costó en salir, no me acuerdo. No lo he visto, Karen. Pero supongo que no lo usas como lo estoy usando yo, ¿no? Me suena haber leído que llevabas a alguno de los dos de DPS. Yo llevo a los dos de sub DPS.
shattered. Rain outlines your fate. Fuse is lit. ¿Qué? ¡Ándala! Mira. Yo pensando, ¿a quién le falta? Es que así... Con el automático no llega. Hijo, ¿en serio? ¿Cómo enciender la ulti de Chinkyu con la elemental de Baal? Yo si le pongo las dos, la elemental de Baal y la ulti de Chinkyu, se los pongo a Yoimiya. Pasar desapercibido, no conozco eso. Vale, no quiere comer más. Lo único que yo no le he subido los talentos a Baal, me he dado cuenta hoy. Ayer estuve sacando personajes y probando y todo. Y claro, me olvidé de los talentos. ¿Ves? Le pongo todo a Yoimiya. Está la pobre imbuida en todo. It's my lucky day. Illusion shattered. No, my sword. Fire hazard. Abre mañana el dominio. Creo que sí. Lo he mirado antes. Y me suena que sí. De hecho, iba a ir a farmear escudos para Bennett. Y me estoy pensando si no guardarme las resinas concentradas para mañana y gastar más resinas en lo de Baal. Pero la verdad es que a Bennett lo uso un montón. La ulti de Bennett yo creo que me merece subirla. Es que está al 6. O sea, vuestro ulti no... le mejora el... no sé, porcentaje de bono ataque. Al mejorarla... Sí, le mejora el daño del porcentaje de bono ataque que hace.
Vale, a ver este desafío qué es. Partículas. ¡Eh! Se ha quedado pochísimo eso. ¿Qué? ¿Y ahí qué hago? Algo está mal aquí. Algo he hecho mal, vaya. Esto no es normal. Oye, parece una huella. Make my escape. No entiendo cómo pretende que llegue ahí. Ah, mira, porque aquí hay otro árbol que antes no estaba. Porque iba mal de tiempo yo. Me falta una. Ah, mírala. But a momentary distraction. Vale. Voy a bajar un poco el lofi. De momento no ha tenido parones, ¿no? Mira, y ahí hay un silly. Y ahí hay otro, pero bueno. No, va bien. Vale, gracias, Kalen. Bueno, es verdad, he puesto el timer este y no sé cómo hacer que se separen. Ahora el bot va a soltar 8000 frases de los sorteos de este mes. Es que no sé, le pongo que lo diga cada 20 minutos o así, pero lo que hace es decir cada 20 minutos todos los comandos, en vez de uno cada 15 o 20 minutos, ¿sabes? Que es la idea. What? Mucho texto para subir a Baal. Pobre Baal. Cago en... A ver. Pensé que me haría entrar aquí. Ooh, let me open it. ¿Qué te parece la Shogun? De momento me gusta. De momento me gusta, me parece útil para... That didn't Ahí va. count. Como sub DPS me parece muy guay. Que es lo que me interesaba principalmente. Vale. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí hasta que se me pase el electro? Hola.
¡Ah! Me falta... Vale, ya veo cuál me falta. ¡Mierda! Claro. Me habéis desestabilizado todo. Malditos slimes. La siento rara en algunas cosas. Yo de momento es que la he usado poquísimo. A ver. Ese está bien. Este está bien ahora. A ver. De verdad que esto me lía, ¿eh? Vale. Ahora. What do we have here? ¿Algún otro puzzle que vea por aquí? ¿No? Pues venga. La diaria que queda, el sabor a casa, la mujer que quiere comida del Iyue. Make my escape. Venga, ¿qué te apetece? Vale, pues carne de mora. Creo que tengo. Creo que siempre le doy las mismas cosas. Me pregunto si habrá algún logro por darle platos equivocados o algo. Sí, tengo 7. Es el sabor que estaba buscando. El buen kebab del Iyue. Add astro. Vale. Pues a empezar la historia. He dejado masa preparada para hacerme mañana pizza. ¡Ole! Vale, pues ahora sí que voy a quitar el lofi. Y le subo un poco al Genshin en general. Si alguien sabe cómo hacer que cuando yo minimizo el Genshin vosotros sigáis viendo la imagen así en movimiento en vez de que se os paralice. O sea, yo minimizo el Genshin y se queda así. ¿Veis que está paralizado? Si alguien sabe cómo hacer que no me pase esto, que me lo comente, porfa. Porque me da un poco de pena, me sabe mal. O esto, por ejemplo, cuando estoy haciendo alguna otra cosa, se queda en negro. Yo estas... Ah, tranqui, tranqui. Y ahora sí, un comentario al chat, por si alguien sabe. Ya está. Time to act. The fuse is lit. Reúnete con Teppei. No recuerdo ni quién era Teppei ya. Pero vale. Ah, es de Sangonomiya, vale.
Bueno, es que yo no la uso para que haga daño Aha, ella, la uso there para you que are. cree Good to reacciones see you. elementales. Así que ni idea. Your appointment with Sangonomiya is fast approaching. We should get going. Are you ready? We'll start by heading to the camp on Watatsumi Island, and then we'll go meet Her Excellency together from. If Ay, you start to perdón, le he feel cortado el seasick audio. at any point during the trip, let me know straight away. That said, you've spent time with the Crux fleet in the Qué past, majo. so I think you'll probably be fine. Ready? And away we go. Let's go. Vale. Quiere que le siga con el barquito. ¿O cómo? Bueno, supongo que como tengo el teleport, puedo ir con el teleport, pero vamos a rolearlo. El señor nos ha sacado el barquito para que vayamos en barquito. La mía hace pupa, te creo. Usas el Aether, pensé que ibas a... o sea, no, no, no. Me sentía más identificada con Aether. Y me gustaba más en general el diseño y la ropa. No es un DPS, es un personaje de utilidad. Yo no sé si es correcto llamarla sub-DPS. Yo es que es como diría que la uso. O bueno, de reacciones. Mi idea es hacer reacciones con ella, simplemente. ¡Ey, Hatra, Olis! Pretty like a girl, and then go 5 stars to tell. See both sides like Chanel, see both sides like Chanel. Swimming laps through water. ¿Qué tal, Hartra? Madre mía, ¿llevas desde que te hice yo raid al mediodía? O sea, llevas todo el día con el vicio. Uy, mira cuántas cosas me faltan aquí. Bueno, claro, si es que en Sangonomía no he estado. Madre mía. Yo estoy empezando ahora la historia de Baal. Vamos, la misión de Arconte. Yo no digo que sea DPS, digo que tiene un daño decente. Los tiros no van... No van por si no hace mucho daño. ¿Cómo? Los pescaditos, uff. Yo es que el día que salió la actualización me pasé 5 horas pescando. Y hay spots que todavía no me han reaparecido los peces. Gracias por el follow, Kinichi. Por cierto, Karen, ¿puedes dar cofrecillos por la raid? Hola, Treveg. Lisa Carry. Se me ha quedado el barco paradísimo, ¿eh? No avanza ni para adelante ni para atrás. Hasta aquí la travesía en barco. Pues la verdad es que no la he usado. He visto vídeos al respecto, pero me parece muy lenta. No creo que haga del todo bien el rol de carry. Puede pegar pepinazos, pero... No sé, a mí se me haría muy, muy tedioso al menos. Reportada, ¿por qué? Es que, a ver, con el rollo de poner las cargas y tal, a ver, si la tienes con constelaciones es más fácil, porque... primero creo que es al ascenderla, una de sus habilidades te da la opción de que al lanzar un ataque, no sé si era normal o cargado, pero al lanzar un ataque se ponen ya encargados, lo cual facilita mucho. Y luego no sé con qué constelación es más rápido todavía. Pero teniendo la C0, controlar el tema de las cargas y lanzarlo bien, sin la interrupción y tal, a mí se me hace tedioso, ¿eh? Lisa es la true Arconte Electro. No diré que no. Gracias por el follow, Treveg. Me adelanté ya los di. Vale, Kalen, gracias. Bueno, a ver, ya está. ¿Dónde quieres que vaya? Vamos con el teleport. Fingimos que hemos hecho toda la ruta en barco como el juego pretendía que hiciéramos. Pueblo Bouro. Dios, es que qué sitios más bonitos, por favor. Es que... Kalenmark quiere recordarnos que los pingüinos cagan a 40 km/h. ¿Esto qué es para...?
Para una de cal y una de arena, ¿no? Ya que estamos en un sitio tan bonito. Un poco de caca para compensar. Era para romper la magia, ya veo. ¿Por qué viniste a la Watatsumi? Me suena esta chica. Huesos rotos los niños. Hostia. ¿Qué me has regalado? Un pañuelo de médica. Vaya. Eje. Bueno, a ver. Venga. Here we are. Nada, The training yo, pero grounds for solo es yo. Watatsumi Island's troops. ¿Te refieres a Fischl? Vale, el campo de Right entrenamiento. now, the resistance is predominantly made up of local soldiers from Watatsumi Island. Some of them are fighting with the Shogun's army in Tatarasuna, and some of them are stationed here on the island to keep the locals safe. Ah, porque tiene el yo de Cuyo. Did you used to train here too? Yep. Unfortunately, I had to join the fight in Tatarasuna before I'd had the chance to Ay, impress the pobrecito. instructors, so they had me start off Fischl by es muy helping in the yoyos. logistics division. Las poses que I'll be hace. staying here for now. If you need me for anything, just come here. If I'm not around, just write a note and stick it on the wall. As soon as I see it, I'll come find you. WhatsApps de la época. Shoot! It's nearly time for the appointment with Her Excellency. I'll have to show you around Watatsumi Island some other time. For now, let's get ourselves over to Sangonomiya. Sí, tiene el stand. Oz. Vale. So, Sangonomiya is the name of Es el the nombre del place lugar where donde vive. Sangonomiya Kokomi Mm. lives? Huh. Let's go check it out. A ver, si el santuario tiene el apellido de la niña, pues será que la niña pescado es algo importante, Paimon. Mira este haciendo el vago aquí. Me da la sensación de que está fingiendo, ¿eh? De que está aquí en plan... Está haciendo el vago, en verdad. Claro, homenaje a Mago de Oz, ¿te imaginas? Yo lo... Vamos... Ah, mira, es una tienda. Lo había pensado un poco hasta que descubrí el nombre entero de Oz. Que no lo recuerdo, solo sé que es Osvaldo. Y ya, bueno, no sé. Me dejó de cuadrar. Quizás solo el nombre es el guiño, ¿no? ¿Eso no es algo bueno? Hmm. La isla Yashiori. Cosita. Ah, comida me da. Jin, la gente no sabe hacer nada por su cuenta en la ciudad. Hay que ir a la parrilla.
Pero a ver, Jean es como... La pobre es como la responsable para todo. Literalmente ella lo hace todo. Me pasa que quiero hablar con todos los NPCs. Pero creo que mejor primero voy a ir haciendo la historia. Y ya me pondré a explorar todos los diálogos con todos los NPCs en otro momento. Porque es que me voy a acabar comiendo spoilers. Alguno ya ha caído un poco, de hecho. Mi diosa Lisa está ocupada limpiando la librería. Lisa y Jean tienen ahí un romance bello, bello. Las mujeres que dominan las naciones y sus novias Electro. O sea... Oh. Jean con Lisa, Ningguang con Beidou. La Shogun ya es Electro, pero podemos ponerla tanto con Sara como con Yae. No me hagáis spoilers por si acaso alguien decirme no con este personaje, no porque X cosa de la historia. No lo sé, ¿vale? Pero seguro que tiene una novia Electro. Estoy pensando en lo irónico de, en este punto de la historia, estar aquí con Baal. Es como, hola, soy exactamente el líder del bando contrario, vengo aquí de chill. Buenas vispanas. Mira el extraño Azuma. Le sirve con una pelirrosa, con Yae. Sí, yo también. ¿Luisma? Pero si habías abierto hace nada. See both sides like Chanel. See both sides like Chanel. Through the water. Underwater. ¿Qué ha pasado con el Pokémon, Luisma? Si llevabas poco. Nada le impide tenernos novias, ¿no? Y más si quiere. Que al final no vas a llegar a tiempo al final, Luisma. Anda, mira dónde hay un desafío. Bueno, le oigo en llamado, o sea que imagino que ni me está escuchando preguntarle. Food supplies are the absolute top priority, period. We cannot afford any losses. ¿Qué vocecita tiene? With the conflict between us and the Shogun's army getting more intense by the day, we must prioritize the stability of the rear guard. Understood. I will think of a way. Take heart. We have a fresh batch of supplies in hand, and I'm working on expanding the army. I appreciate that the lack of manpower has been hard on all of you. He but things terminado. are Ah, going to get better. ¿ya estás al día en Pokémon? ¿Un bloqueo? ¿Cómo? We're expanding the army? Oh, that's great. Whoever this mystery El supporter misterioso is, aliado, they're doing hola, us a soy yo. great service. Yo soy el nuevo ejército. Huh? Tepe, what are you doing back on Watatsumi Island? Might I ask who? VIP guests of Her Excellency, that's who. I'm acting under orders to escort them both here. Qué sitio más bonito. Qué bonito todo. Oh, really? Wait, so are you the new recruit everyone's been talking about? Strength of 20 men, splits an arrow in twain from 100 paces. Skin as hard as Ese diamond. soy yo. That's you? Yes. Me he sacado el logro de darle un flechazo a un halcón de forma totalmente calculada. Yo lo saqué sin querer. Bueno, o sea, le disparé a un halcón, pero porque estaba bugueado. No, ya he perdido. ¿Cómo que has perdido? No, no has llegado al siguiente punto que había que llegar. Jo, qué pena. Seriously? What is ¿Quién going se on inventa with esos these rumores? You've come a long way. I'm sure you must be here on pressing business, so I won't disturb you any further. Feel free to visit me if you have any time to spare. El cálculo halcón bugueado. Es que sí. O sea, al final he llegado a darle a varios que no están bugueados, sobre todo porque quería sacarlos todos para el archivo. Pero cuando conseguí el logro fue por eso. Vale. Your Excellency,
I'll take my leave. Te copié, sí. Bueno, no. Supongo que mucha gente lo descubrimos así. Your Excellency, I couldn't help but overhear Okubo mention something about a third-party supporter. What was that about? Not long ago, someone wrote to me saying that they wish to support the Watatsumi Island resistance effort. To that end, they also furnished us with a great deal of supplies. Alguien quiere colaborar y os envía comida. Thanks to them, we can finally start recruiting troops on the scale we need to openly confront the Shogun's army on the front line. ¿Se puede confiar en el misterioso I patrocinador? am not without my doubts. But Watatsumi Island is hardly affluent, and these supplies are a much-needed lifeline for us. También tengo casi todos los de multiplayer. Ah, yo la verdad es que no me he fijado si tengo esos todos o no. The sender's conditions were also reasonable. Nos pide que nos sigamos yendo a luchar contra el ejército de la Shogun. Fighting against the Shogun's army. Me pregunto si será... No me respondáis, quien lo sepa. O sea, no hagáis spoiler, pero me pregunto si será Ayaka. Whatever other motives they may have, we are at least aligned on this. So let's consider them an anonymous ally. Naturally, we shouldn't let our guard down. If you discover anything out of the ordinary, please report it to me at once. Your Excellency, does this mean that the food at the front line is gonna get any better? I was at the field hospital the other day, and everyone was begging for some barbecue La misión de meat. la suegra. ¿Por qué suegra? ¿Ves? No me spoilees cosas. Don't worry, I've already made arrangements for that. Everyone will Pero nada have de their fill alcohol. of meat. But to be clear, still no alcohol. No sé, pero es suegra seguro. ¿What? Nada de That's alcohol. fantastic. I understand how hard it's been on everyone. The Resistance Army's rations have barely changed at all since the Vision Hunt decree was first announced. I will discuss this with the Logistics Division to see what further improvements can be made. Qué bonita que es Kokomi, por favor. However, our supplies are still limited. I must ask you to remain patient until victory is ours. When will the Vision Hunt decree finally end? That's the question. And I'm afraid I don't have an answer. Cosita. The mere existence of the Vision Hunt decree is baffling. The Tenryou Commission's attitude just doesn't seem to add up, and neither does the Shogun's. The Tenryou Commission's zealous support for the decree seemed to come out of nowhere, and the Shogun seems completely indifferent to the fact that it has effectively caused a civil war. I suspect the Vision Hunt decree won't end until these mysteries are solved. All I can say for certain is that as long as the Vision Hunt decree remains in force, we will never give up our fight. Traveler, to confirm, knowing the current situation facing Watatsumi Island and the Resistance, are you still willing to fight with us? Sí, debo. Tenemos una guerra civil. Good. Then here is your assignment. I hereby appoint you as captain of the Watatsumi Island Special Operations Unit. El Swordfish escuadrón pez espada número 2. Whoa, what? Swordfish 2? Is this the same Swordfish Special Ops unit that I'm thinking of? It's hard enough getting into a Special Ops unit at the bottom rung, let alone jumping to captain in one fell swoop. Uy, This is incredible. no, la escena. ¿Por qué? ¿Por qué me...? Vale. Se supone que no debería sonarme si me llaman en Discord. A ver qué es lo que pasa. Que no sé, me estaba llamando Yoku. Vale. Quería que mirase el móvil por una cosa de los emotes. Although this appointment breaks with convention, I firmly believe that with your wisdom, courage, and strength, you can lead your team to victory.
Perdón, ¿eh? Vale. So when do Qué we mona. take up our post? The members of Swordfish 2 are currently on standby in a valley to Vaya the al southwest. suroeste. Ronin have been causing trouble down there lately, and we need a special operations unit to eliminate them and Hola, Aura. stabilize the rear guard. I have already written your appointment letter, which you'll need to show them on arrival. Once that's out of the way, please lead them in ridding the area of Ronin. Hola, Aura, ¿qué tal? The Special Ops Unit comprises Mira of qué Katsumi bonita. Island's elite soldiers. They can be a little rough around the edges, but I have every confidence that you will win their trust. What about me, Your Excellency? Any battles Ay, you need me to pobrecillo get el TP involved in? este. I want to make a contribution to the resistance too. Em, Of course. I'll arrange something and brief you shortly. Camita de hospedaje. ¿Dónde estás, Aura? ¿Dónde te has All quedado? right! One successful operation coming right up. You may have swiped the captaincy of Swordfish 2, but watch this space, because this guy's on his way up. Pobre TP. Well, be careful out there. Don't push yourself too hard. Well, traveler, let's move out. ¡Ah! Hola, Yoku. Gracias. Es que me estabas hablando justo en escena. Pues nada, buenas noches, maja. Ah, ¿estás con varias personas, Aura? Madre mía, Yoku, 16 meses. Acabo de darme cuenta. Siquiera hace tanto que nos conocemos, ¿what? 16 meses, ¿what? Cinco personas en una habitación, madre mía. Sí, yo no quedo... A ver, ha habido una pandemia en medio, Yoku. Ha habido una pandemia en medio, está complicado. Hostia, tú, pero no me parecía tanto tiempo. Mira, qué bonita. From now on, let's fight together. Vale, Yoku. Pues ánimo, que vaya bien. Mira qué chiquitita que es. Pero si es más chiquitita... Está entre medias de... Es como una nueva medida. Porque si te fijas... Vale, es más alta. Qué pequeñita que es Kokomi, por favor. Vale, a ver. ¿Dónde hay que ir? Vale, voy a ir haciendo un poco el cabra. Y a ver si pillo el Electroculus que está por aquí. ¿Y por qué es me pasear con tu hermana? ¿No puedes ir solo un rato? Ah, mira dónde está. Vale, tendré que trepar toda la concha esta. Acabo de pensar que esto en la mitad de Latinoamérica suena fatal. Pero bueno. No pasa nada. Buen out of context palatam. Sí, sí, me he dado cuenta después. A ver, claro, es que yo no lo pienso así. O sea, no uso esa palabra así. Pero luego me he acordado de que, bueno, en muchos sitios sí ha sido como... Oh, me cachis. Te vas buscando wifi para cosas de trabajo.
¿Para qué habéis ido? ¿Se ha ido por algo de trabajo expresamente? ¿O qué? Es que si habéis ido en plan vacaciones, entonces no entiendo por qué busca wifi para el trabajo. Vacaciones. ¿Y por qué busca wifi para el trabajo? Que se relaje. Otro Yoku, a ver. Ah, vale, o sea, otro boceto. Vale, sigue... sigue pareciéndome que mira para la derecha. Por los brillos. A ver, espera. No mira hacia ningún lado. Pues a mí los brillos me da la sensación de que mira hacia ahí. Sí, la sonrisa me gusta más, así más grande. No salgo, me olvido totalmente del móvil. A ver, yo no me olvido del móvil cuando salgo, pero... tampoco le hago mucho caso. Está ahí. Ah, soy el líder de estos dos señores. Veterano pez espada número 2. Capitán intendente de pez espada número 2. Ah, you must be the new captain of Swordfish 2. Her Excellency briefed us in advance. Your reputation precedes you, and the appointment letter is all in order. But I still have my doubts. About what? I'll be straight with you. I want to know whether you have what it takes to lead us. Ajá, vale. You mean, like, a duel? Normally, a duel would be the quickest way to settle the question. But this time, we've got a better way. We're stationed here because of all the Ronin causing trouble in these Los parts. Ronin. If you can Vale. get rid of them for us, we'll take that as a measure of your strength. All right, let's show 'em what you're made of. ¿Esos tres? ¿Ese es el problema? There is no escape. Rain outlines your fate. Come on out! Now you shall perish. The fuse is lit! Finally, Ring cutter. How's death? Okay, seems like you can hold your own. The rumors are exaggerations, of course. Sí, hombre, los rumores Still, dicen cosas your muy abilities raras, are la admirable. verdad. Allow me to introduce myself. My name is Kotoku, acting captain of Swordfish 2. This is Yoshihisa, a fellow veteran of the team. I now formally cede the position of captain to you. Swordfish 2 awaits your orders. There are two hard-hit areas. This was one of them, but thanks to you, this area is now secure. En el este. Their only remaining stronghold Hostia, ¿y is ese located esqueleto? at the shallows on the east side of the island. That said, the ones over there are tougher, and there's more of them. You got that right. Watatsumi Island is busy fighting the Shogun's army on the front line. We can't let these guys mess up things at the rear. Claro, Paimon. Tú habla como si hicieras cosas. ¿Y este esqueleto? Voy a estar pasando... A no ser que me pique mucho un puzzle, voy a estar pasando un poco de los puzzles.
para intentar avanzar en la historia, pero es que no puedo... Ah, me va a dar una misión esta. No puedo no venir a ver esto. O sea, ¿qué cojones? ¿Dónde estará la cabeza? Make my escape. Yeah. Ah. Vaya, me esperaba un cofre. Pues nada, otro momento. Es que coger cosas fáciles vale. Ya está. A ver, voy a mirar. Sí, así me gusta. El que tiene la sombra es como para previsualizar, imaginar cómo será, ¿no? En color. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Recuperación de seguros de AliExpress. Vale, Yoku, pues tranquila, descansa. Igualmente, yo intentaré luego mirármelo con más calma y darte más indicaciones. En plan, bueno, como hago siempre. Pero bueno, es que es lo que te digo, estando en stream es difícil. Ah, vale, unos con sombra y otros sin. Sí, el de sombra a mí también me parece más sarcástico. Sí, es que es la idea. Risa de... Me río, pero ni puta gracia. Es XD en minúscula, ¿sabes? Un mirador. No, no lo he visto. Me estaba cayendo y no lo he visto. Buah, qué pasada. Oye, pues tengo bastante descubierto. ¿Y esto? Observar. Ah, ¿es un altar? Qué pasada. Esto es como la típica ciudad de los elfos, que todo se ve mágico. Todo parece de otro mundo. Me encanta. Me dan ganas de coger las medusas estas del aire. No, my sword. Fire hazard. Vale, Kalen. Finally, No. Hay un Silly ahí en medio. Y hay un Electroculus en algún sitio de... Ah, mira, ahí delante ya lo veo. ¡Oh, no! Illusion shattered. Here comes the fireworks. Time for a light show. No, que no da pie. Ahí. Insolent. Torn to oblivion. There is no escape. Ahí va. No, my sword. Rain outlines your fate.
Illusion shattered. Fire hazard. Ay, por favor. Mira, voy cogiendo cosas de estas porque esto lo va a necesitar Kokomi. No hay más perlas. Vale. Va a estar difícil subir. Voy a tener que hacer teleport. Yo que quería ir en plan... todo andando. Uy, no. Al revés. Acaban de salir del agua dos serpientes. That's not even all of them. They have 2 more camps nearby. Hola, Origami. Whichever camp we attack, it's the Ronin in the other 2 camps that'll cause us issues. They might decide to provide backup or abandon them and escape on their own. But Captain, that would put you in great danger. If we spread our troops too thin, we won't have enough men to guard you. It's too risky. Claro, los voy a destruir desde dentro. The traveler eats amateurs like these for breakfast. La llevo en el team, sí. All right then. We'll deal with them all in one go and rendezvous with you on completion. There is no my sword. Huh? Let me weave you up. Time for a light show. To the fairy. Finally, to the fairy. Ninjutsu. Shine down. Inazuma shines eternal. Time to act. Know my sword. Witness the power of Good Bishop do. Rain cutter. Fire hazard. Terminé la historia, no me spoilees. That should be the last of them. You didn't get hurt, did you? Cool. Paimon wonders how everything is going with Kotoku and Yoshihisa. Vamos a salvarles, venga. Ah, están aquí. Captain, the other 2 camps have been cleared. The entire rearguard of Watatsumi Island is now secure. Great! We solved the Ronin problem and got everyone to... but what's next? Let's go back and check with Kokumi. Finally, we got it done. These Ronin have been bugging me for ages, but Kotoku wouldn't let us at him until now. Kotoko no nos dejaba pelear contra ellos. What? No way could you have taken them down Ah, without the debía new ser otro captain capitán. here. I was putting the safety of the team first. Got it? Oh, come on. You were just being a coward. Hey, cut the attitude! These guys, honestly. Forget them. Let's go. Se está peleando entre ellos, eso es malo. This is bad. Voy a hacerme la florecilla esta. ¿Esto? Esto es lo que he visto antes. Sí, sí. Bueno, son anguilas. illusion shattered. Now you shall perish. Rain outlines your fate. Fuse is lit.
Guard down. Shine down. There is no escape. Let me weave you a verse. Torn to oblivion. Come on out. Time for a light show. Vale, a ver. Vengo con Baal a hablarle a Kokomi. Dios mío, es que es muy pequeñita Kokomi. Es que es poco más alta que una niña. Y al lado de Baal es como... Jeje. How was it? Did your initiation go smoothly? Yes, that's standard for the team. Por eso tendrá la voz tan pequeñita. Es un poco niña. Es que tiene la voz muy aguda también. Es muy bajita, But sí. with your level of ability, I'm sure it was a walk in the park. Since you're back, I take it that the Ronin are now gone from Watatsumi Island? You bet! We sure showed them who's boss! Good. Now we just need to make sure Okubo keeps a close watch to prevent their resurgence. ¿Quién era Okubo? Thank you. I believe in rewarding merit, so you will be compensated for your hard work. Let me see. Too soon for another promotion, I think. I could increase your pay. Pero me va a pagar la pobrecita. I gave him an assignment. He's taking part in a surprise attack against the Shogun's navy. He expressed a desire to be on the front line, so I honored his wishes. Now, speaking of assignments, I have a special mission I'd like to give you. Qué mona que es, por favor. A special mission? Yes. In between Watatsumi Island and Tarasuna, there are some ruins relating to Sí. a god who fell in the Archon War. There are several small islands there, often used as a transit point when transporting supplies. Cayó durante la guerra de los arcontes. ¿Se refieren a Orobashi o algún otro? Recently, however, supplies stored there have started to go missing for no obvious reason. Stranger still, the Resistance army passed by and reported they found no signs of danger. I'd like to task you with Ahora getting to verás, the sí. bottom of this. Kokomi, lo que pasa es que he ido yo y he visto todos los puntitos brillantes y os he dejado sin It's suministros. not Perdona. urgent, so there is no need to leave immediately. I suggest you take a few days to familiarize yourselves with the army, and also with Watatsumi Island. When Teppei returns, you can catch up with him. Then pick a day when the weather is good to set Es sail que for es the verdad. islands. No hay nada peligroso. He sido yo. Me lo he llevado todo. Really gonna be okay? He has a tendency to dive into action without thinking things through. Oh, Paimon can't help but feel a little worried about him. Oh, why don't we go wait for him at the training grounds? Long time no Tras see. entrenar varios días, se ha So, pasado solo how's el Swordfish Stew título. treating you? Getting along okay with everyone? Well, you're in luck, because this seasoned veteran's got a few leadership tips for you. La droga de tesoro por 1650 protogemas. Si por una multi te robo el tesoro que me pidas.
Raising their pay will boost morale, while giving them a few bounties will act as an incentive to go the extra mile. It's also important to maintain strict discipline at all times, and finally... wait. What was it? Wow. Where'd you learn all that, Tepe? I read it in a novel from the Eye Publishing House. Ah, It was a long time ago. You wouldn't believe how many dongo it took en to una convince my novela. friend to let me borrow it. No será de la de Chinchiu, ¿no? You're seriously gonna use a novel to tell people how to run an army? Pretty sure that's called being an armchair general. Ha ha! That's where you underestimate me. That's right. I'm learning military management on the job now. Just like you'd better believe it. Thanks to my outstanding achievements in the recent naval battle, I have Anda. officially been made the captain of my very own Special Operations Unit. It's a brand new unit, Herring 1. What do you think? Pretty awesome, right? Arenque número 1. Ay, pobre, está tan I emocionado. spoke to Her Excellency, and she says our uniforms are in production. Let's go collect them together once they're ready. I can't wait to put them on. Qué We're really mono. gonna look the part. Su propio uniforme de arenque. Everything's going great. Our mystery sponsor supplies have really helped turn things around. Tiene toda una pinta de que se lo van a cargar al pobre Tepe. Uniform too? Of course. You're a recognized member of the Watatsumi Island Resistance. Buenas, Moon. Yo quiero ver a Paimon con cosplay. Que ni una máscara le quisieron dejar, pobrecita. Captain, a new assignment has come in. Ha dicho exactamente lo mismo que comía antes con las recompensas, sí. Lo de ascenderle, subir el sueldo, tal. Pues de momento tranquilita, Mon. Thank you, soldier. I'll be there on the double. All right, I better go. See you again soon. You'd better watch out, partner. At the rate I'm going, I'll overtake you if you're not careful. Ha! In your dreams, mister. I wouldn't be so confident if I were you. I'm Es at the muy top majo of my el game right TPI. now. This is my time to shine. ¿Te imaginas que esto suena de Chinkyu como referencia militar? Me encantaría. Además es que era un romance, ¿no? O sea, sí que se llamaba algo de espadas, pero creo que era un romance. Buenas, Kalen. Sería muy gracioso. I'm so surprised that Tepe's been made a platoon captain. He must have been working super hard. Let's take a break, then go check out these Archon war ruins. Ruinas de la guerra de los arcontes. Si se refiere al bastión muy Mei, aquí está la serpiente muerta. No sé si se referirá a que son los restos de... O sea, no sé si el bastión muy Mei era de Orobashi o de otra deidad, porque como habían varias deidades... Bueno, a ver. Vale, debería ir aquí. ¿No puedo seguir esto? O aquí. Mira, voy a ir aquí. Voy a coger el punto del barquito y voy a ir hasta el otro punto del barquito para desbloquearlos. Anda, ¿y esto? Hostia. Uy, la música. Mira, un bicho del dinero. Uy, majolote. Oye, me está partiendo el alma este sitio, solo con la música y las ruinas. Y todo con las burbujitas. Y esto no es ni lo que tenía que venir a mirar. Toda la tarde con la música de Watatsumi. Es la hostia.
Imagino que cuando haga estas misiones que me dan por aquí, averiguaré qué ha pasado aquí. Pero no sé, parece como que tuviese que ser otro santuario. Que se ha ido a la mierda. Sí, de hecho es un amico. Va de azul. O sea, esto era un santuario. Qué triste, no sé. Anda, hay un barquito raro ahí en medio. Ah, pues igual no es un barquito, es un templo pequeñito. Y yo estoy un poco mal de la vista. Se dice que el emisario de Omikami tiene 3 ojos. Uno es el alma, otro un espejo y el último la verdad. Surgió de las profundidades, cruzó del sur al norte y por toda la elevación del oeste. Los 3 ojos relucieron sin piedad para repeler al dragón. Lo de los ojos me hace pensar en las 3 cargas de lo de Baal. ¡Oh! Un ajolote de otro color. Ay, no sé. Me está haciendo pensar mucho. Porque además el nombre que ha dicho... A ver, el primer nombre. Omikami. Kami es Dios. Pero el que conocemos... Bueno, espera, sí. En las crónicas de Sangonomiya. Orobashi, no. Mikoto. Orobashi. Son diferentes. Ah. Burbujitas. Escucho música. Enemigo viene yo. Quita, bicho, que me quitas la música. Es preciosa la música de aquí. Tenía pensado volver pronto, pero quizá me quede otra semanita. Sí, estoy con Moon, que envidia. OP. Todo esto para 1500 moras. So sad. Las mismas que habían ahí sin haber hecho tanta vuelta. Me he sentido decepcionada. Me esperaba al menos 2 protos. Lo típico de un cofre. Bueno, pero veo que ha hecho 200.000 puzzles. Uy, va, me atasco. Hay cosas para hacer.
Joder. A ver. Vale, ahí tengo un teleport y el otro punto del barquito. Un teleport que es un dominio, a ver. Es como los tanuki, se hacen perder el tiempo para un artefacto pocho. Es verdad. Pero los tanuki son graciosos. Al menos son cookies. Pero esto, ¿ves? Pasas por encima y te lo llevas. Y ya está, más fácil. Anda. Que voy a tener que hacer puzzles para abrir este santuario. Pues bueno, ya en otro momento. Vale. Eventualmente podré entrar ahí, de acuerdo. Dime. Ah. Creo que no me llega desde ahí. Patatas. El rayo fulminante por morir dentro de la zona. Uf. Tonks. Pues sí. ¿Qué más? A ver, tengo patatitas con mayonesa. Ahora estoy pensando, ¿y esa puerta con dónde conecta? ¿Conectará allí realmente? Oye, eso es más una canoa que otra cosa.
Pues sí parece conectar con algún punto de por ahí. Pam, 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 para, pam. Fire hazard! Mm. No voy a poder pasar por aquí. Ah, y ahora hay un puzzle electro ahí que antes no estaba. O vamos, yo no lo recuerdo de antes. This should be the place. But Sankanomiya was right. It doesn't look like anything suspicious is going on. Could they be hiding? Let's see what we can find. These electro monuments look a little suspicious. Shine down! Vaya. ¿No era que me imbuías los ataques en electro? Illusion shattered! Behold, the Mm. No comprendo. Hola, Escobar. Ara, ara. ¿Por eso vienes? Hmm.
Una carta para el Ara. Una carta igual no, pero por puntos sí podría ser. No comprendo. O sea, investiga las ruinas. Ok. Me marca solo este círculo. Y en este círculo solo hay esto. Y a la que activo uno, el anterior se desactiva. No comprendo. ¿Necesitas ayuda? Cuando me rinda. No, my sword! Tampoco veo que tengan nada en plan diferente unos de otros. Como para hacerlo en un orden en concreto. ¿Por qué ahora no va aquel? 130 deseos, uff. ¿Y qué te sale? El otro 5, o sea, te tuvo que salir otro 5 estrellas antes, ¿no? Vale, Origami, necesito ayuda. Dame alguna pista o algo. No comprendo. Estoy aquí perdiendo el tiempo. Hola, Dani. Soy muy lenta, ok. Oz, reveal thyself! Yikes! A huge fire true! Vale, Was it drawn out by gracias. the electro energy? No me esperaba que fuera eso, la verdad. Si lo hubiera pensado, habría tirado a Oz antes. Fire hazard! Phew! Glad that's over. As monsters go, that one was pretty tough. But what's such a huge Thunderhelm Lodge Earl doing here in the first place? It doesn't make any sense. Also, the atmosphere here gives Paimon the creeps. Anyway, the good thing is that it's over now. We should probably get going. Huh? Tepe, what are you doing here? Ojalá tener a Chinkyu. Cuando salga en otro banner, tírale. Son 4 estrellas, no debería This is a costar mucho en surprise. salir. I didn't know you were the ones investigating here. I just got back from delivering some supplies to the front line. I figured I'd stop by and clear any threats in this area on the way back.
¿Por qué tiene el pelo gris? Aparte de que está enfermísimo por lo que veo. Sé que antes he dicho que tenía todas las papeletas para que se lo cargasen, pero esto está pintando muy cruel. Esto está pintando muy cruel. Are you alright there, buddy? You're looking slightly the worse for wear. I'm fine. It's nothing. I must have caught a cold a couple of days ago while I was out at sea. On my way past, I heard that someone had just arrived on the island to investigate, so I thought I'd come and take a look. If there'd been some real danger, I might have had the chance to be the hero. Shame it was just you guys. I guess I came here for nothing. Ay, me está dando mucha pena ahora. Pepe, don't you think there's something strange about this place? Now that you mention it, there is something Preparando a el little F. off about Mira it. que sí. It could be that the Tatarigami is more palpable here, I guess. We're not that far away Orobaxi. from Orobashi's remains. Este tampoco es el mismo que salía antes, ¿no? Orobashi? Who's that? A god. Look, there's the corpse over Ah, there. pues sí. Ah, no, la serpiente, claro. Pero ha dicho Orobaxi, con X. En vez de con SH. ¿Será un fallo de traducción? It's a gigantic snake skeleton! Oh, it looks terrifying! Orobashi was the one who brought our ancestors from Enkanomiya up to the surface. That's the origin of the Watatsumi Island you know today. Origami. Te pregunto a ti para que me respondas sin spoiler, ¿eh? ¿Hay algún motivo de por qué están diciendo Orobaxi con X en vez de con SH? ¿O es un fallo de traducción y lo ponen diferente? O sea, lo ponen en distintos sitios diferente. Our ancestors regarded it as a guardian deity. But during the Archon War, Vale, problema de Orobashi traducción, vale. invaded Yashiori Island. The Raiden Shogun came out in person and slew Orobashi with the Muso no Hitotachi. That same slash also formed what later became known as Musojin Gorge. The Raiden Shogun created Musojin Gorge in one slash? Wow, that's pretty incredible! Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori Island was completely destroyed Pepe, during estás that battle. pochísimo, ¿eh? They say the Shogun lost something very dear to her along the way, too. Since Orobashi's death, there has always been some animosity between Watatsumi Island and the Shogunate, but our different beliefs have nothing to do with why the resistance was formed. We only rose up to fight against the Vision Hunt Decree. Sí, Dani, esa tos y que este personaje, si llegas a venir media hora antes y lo ves, tenía el pelo negro. Y de repente está canoso. When Orobashi attacked civilization, the Shogun stood up and put a stop to it. But now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt Decree, it's Me da time que for no, someone to Donita. stand up and stop the Shogun. ¿Se nos muere aquí en mitad del diálogo? All right, I'm heading back. I was just dealing with some of the Shogun's elite samurai, so I think I'm gonna take a quick breather, and it's on to my next assignment. You should report back to Sangonomiya as soon as possible. Don't stay here longer than you need to. Being around the Tatarigami too long won't do your health any good. Te lo dices por experiencia propia, ¿no? Pepe, estás pochísimo. Hey, don't worry about me. En plena forma está, dice, sí. Sí que grita, Luke. Pepe's sure made some big progress if he's already dealing with Shogunate samurai. Paimon can hardly believe it. Let's report back to Kokomi. Y ninguno de los dos va a decir, oye, ¿te has dado cuenta de que hace media hora tenía el pelo negro y ahora ya no? ¿No? ¿Ninguno? Ok. No sé, debo de ser la rara. Que si alguien que hace media hora tenía el pelo negro me aparece canoso, me sorprende. No se han fijado, joder. A mí me ha llamado bastante la atención.
Sí, como en todos los videojuegos. Kokomi, we're back! Oh, look, Goro's here too! El perrito también es bajito. Qué monos. What happened? They look so serious. Approximately how many people are exhibiting these symptoms? Más gente le está pasando. I haven't had the chance to do a full count yet. Kokomi, Goro, what's going on? Pues no, se ve que Kokomi es súper pequeñita. Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. Y tanto. I called them in for questioning and found out they'd privately acquired some secret weapons from our Uy. sponsor. Armas secretas de patrocinado. Turbio. Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt decree. They've been using these new weapons secretly since getting a hold of them. So that's why the war has been going unusually well. But risky secret weapons are not the answer. We must put a stop to it immediately. Goro, have you managed to acquire one of these weapons? Well, most of the officers refuse to hand them over. Still, I did manage to get one. Do you know something about this? Un engaño. Pero Tartaglia... Señora, no sé cuántos años tiene. Tiene el pelo blanco o casi blanco. Pero Tartaglia... No. Y Scaramouche tampoco. So that means our secret sponsor is the Fatui? Gira la cámara. No me deja. But why would the Fatui do this? Forget that. There's no time. Right now, we need to inform the whole army to cease using their delusions immediately. All soldiers who have shown symptoms are to be taken for treatment. I just hope we'll be in time to save them. Wait a second. Speaking of soldiers with symptoms... No! Incapaz, pero si tenía el pelo blanco, Paimon. Bueno, casi. Let's go check on him. Bueno, más blanco que ella no lo va a tener. Goro, let's go to the resistance camp ourselves. The use of delusions has to stop right away. Yes, Your Excellency. TPI. ¿Cuántos años tienes ahora? Una teoría que todos los Fatui usan máscaras porque hay que taparse los ojos para no sufrir por usar un engaño. Tendría sentido. O sea, Tartaglia cuando usa el engaño se tapa toda la cara, de hecho. Y está claro que todo está muy relacionado con los ojos y con poder o no poder ver. Porque las visiones, los electróculus... En fin. Todo está muy relacionado con la vista. Tienen miopía y así pueden ver mejor. Los dioses tienen miopía. Los Fatui. ¿Estoy todo ciega o qué pasa? Llegaste al destino. Busca TP. Si yo lo busco, pero no lo veo. ¡Ah, hostia! Hostia, que si se le ha bajado el color de pelo. Oh, Hostia. hey guys.
What are you doing here? Que tiene 70 años de golpe. Just a moment. Let me get up. Ugh. It's weird. I don't know where all my strength's gone. Oh, right. Yeah. I haven't had time to give you the full details. Well, I made a lot of great contributions to the war effort lately. Sí, menos mal que está en plena forma, tal cual. Tío, no sé qué dirán en el juego, pero para mí que el envejecimiento no es algo irreversible, vaya. No sé si se inventarán algo súper raro, pero... Fighting the Shogun's army at sea, taking on Shogunate samurai all by myself, rescuing my comrades from an ambush. Things I never would have dreamed I could do when you first met me. If only I were stronger still. The stronger I am, the more I can do for the resistance. Wait a sec. Where's my secret weapon gone? ¿Cuándo empezaste a usarla? O sea, hará unas semanas según el lore o así. After you were made captain of Swordfish 2, I met these mysterious people. Said they were with our supporters. Están utilizando a gente de la guerra como experimentos, ¿verdad? Para ver cuál es el límite de los engaños. Además me suena relacionado con el manga, que el Dottore se aprovechaba de la gente, de quien fuera, para probar el límite de sus experimentos. They gave it to me and said that as long as I have the will to become stronger, his secret weapon will answer my call. It's just like a vision, isn't it? Of course, I've never used a vision, so I wouldn't know the difference. Delusion. Eso no suena algo bueno. Tú no tienes espejo, ¿no, Tepei? ¿No has notado nada raro? ¿En tu voz, en tus huesos? So, what's the difference between a delusion and a vision? Anda. ¿Y por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que el engaño drena la fuerza vital del portador? ¿Solo porque vemos los resultados? No recuerdo que nos lo explicasen. Aunque bueno, vimos a Tartaglia usarlo demasiado y acabó un poco hecho polvo. Gosh. Well, I suppose it's not too surprising that a No es sorprendente que un mysterious arma misteriosa de origen weapon desconocido unknown tenga origins sus would come with its riesgos. risks. A buenas horas, ¿no, chaval? I've been getting more and more tired over the past few days, and I have this strange sense of dread. Extraña sensación de temor, lo que viene siendo sensación de morirse. At first, I'd find I was a little more beat than usual after a battle. Didn't think anything of it. But today, I got back and suddenly my vision was going blurry. Ay, pobrecito tío. This is a real shame. There I was, thinking I was catching up with you. Guess I didn't receive the favor of the gods after all. Ver escenas así y que sigan sin dar revisión a este tipo de gente hace pensar que es muy injusto todo. Hey, would you do something for me? When our uniforms are ready, grab mine Ay, for no. me. Bring it back here, and we can change together. Se va a morir antes de ponerse el uniforme, ¿verdad? Van a ser así de malas personas. What's that look for? Don't worry, partner. As soon as I've rested up, I'll be right as rain. Right as rain, I tell you. As soon as I've rested up. Tepe! Hey! Where are you going? Hey! Tepe's breathing is getting weaker and weaker.
Se nos muere, ¿eh? Se nos muere el TPI aquí, gente. Kokomi, haz cosas de healer. Para algo eres healer, ¿no? Haz cosas de healer. Métele un sardinazo en la cara o algo de eso. How's Tepe's condition? I have put out the order to cease all delusions. Este punto me hace pensar en Raiden. Esta les ha quitado los engaños porque claramente les están haciendo algo malo. Pero con la teoría de que las visiones no son algo realmente bueno y lo de la cárcel de Celestia y tal, está el planteamiento de Easy Raiden no es realmente mala y las está quitando por algo bueno. No creo que acabe siendo del todo así, no me lo spoileéis, pero me hace pensarlo, el estar en el puesto este de ser el superior, el responsable. No sé. The vast majority are showing some loss of vitality, but nothing serious. Sadly, a few have been less fortunate. Ay, Moon, muchas gracias por la contribución del desafío. Mira, me avisa que está al 25%. Han sido menos afortunados Your que quiere Excellency, decir. I'm planning to establish a dedicated field hospital to monitor their Oh, condition. Kalen, muchas gracias. Madre mía. Estáis llenándolo de puntitos. Se me olvida que está ahí. Se me olvida hasta a mí. Donita, muchas gracias por la contribución. De hecho, no sé si vosotros veis algo en el chat en plan que diga contribuye o así, porque yo desde el Ops no. Lo que sí que cuando hacéis la contribución veo el mensaje y me aparece una barra que se llena un poco. Pero luego desaparece, no me acuerdo de que sigue ahí. No sale, o sea, hay que mirarlo activamente, ¿no? Tenéis que entrar y buscarlo. Gracias, Nonita. Sí, seguro que sí. The soldiers Todo are ayuda. up in arms about the ban, though. They know full well what a delusion is, but they still intend to keep using them. Ostras, como el TP, tío. La primera vez a veces sí que lo dice, pero normalmente hay que entrar a lo de los puntos. Supongo que es algo quizá que pretenden que los streamers estemos recordando todo el rato, en plan de recordad que podéis contribuir al canal dando puntos aquí para que llegue a más gente. No, es que ni siquiera sé cómo funciona, así que bueno. ¿Cómo que contribución? ¿Para qué es eso? Se supone que hay un límite, o sea, un límite, hay una barra en los puntos que se llama desafío de la comunidad. Y hay que, entre la gente que está viendo el stream y donando puntos, hay que llenar la barra. Y no sé si hay 3 o 4 días para hacerlo, esto va saliendo de vez en cuando. Y cuando se llena la barra, se supone que Twitch posiciona un poco mejor el canal que ha llenado la barra entre su parrilla de canales. Muchas gracias, Origami, por la contribución. Entonces es, no diría como salir en portada, pero lo típico que vas a explorar y ves siempre primero los que tienen más viewers y tal, pues como que te sube un poco los puestos. O es más fácil que le salgas en recomendados a gente que mire cosas parecidas a lo que streamee el canal. O sea, es un poco una ayuda, una forma de dar visibilidad a los canales. Pero por lo visto está esto como escondido, porque hay que entrar en lo de los puntos, lo tenéis que entrar vosotros y buscarlo y hacer la contribución. Y no es algo que se vea constantemente en pantalla. Yo no recuerdo que está ahí. Vosotros tampoco, porque no lo veis. Yo ahora mismo, por ejemplo, ya no lo veo. Me sale, bueno, el total recaudado, pero ya no veo la barra, ya no veo el mensaje. Entonces, no sé si está hecho en plan como para que estemos aquí, en plan los streamers todo el rato. Gente, contribución, puntos, canal, donat, jeje. No sé. Yo simplemente si lo hacéis os doy las gracias, pero no voy a estar así todo el rato, vaya. Es que ni me acuerdo, aunque quisiera, vaya. Pensé que iba a ser para tu aire acondicionado. Tengo... creo que hay un máximo por día. No sé si el primer día el máximo son 2000, el segundo 4000, el tercero 8000. Y creo que nunca he visto a nadie meter más de 8000. Así que no sé si es el máximo. Si 2000 máximo es el primer día, me parece. Y ya, no sé.
O no, o a lo mejor sí que son 2000 por día y son 6000. Claro, si el tercero son 6000. Pues no estoy segura, Dani. Creo que pulsando abajo en el chat, en el símbolo del gello, del conejito, 2000 máximo cada día el voto dice el total. Vale, vale. Pues 2000 al día. Creo que pulsar el conejito de los puntos del canal. Y ahí te saldrán recompensas, como lo de que te haga el corazón o no sé, distintas cositas. Imagino que será arriba de esto. Ah, en móvil no se puede. Ah, pues entonces no tengo ni idea. Bueno, es que si no se puede, no se puede. Que no tenía ni idea, quiero decir. Bueno, anda, si piensan seguir usándolo, va. Okay. I'll leave you to deal with the situation. Ah, pues entonces te debe de salir por ahí. Me mola su gameplay. Sí, Edu, yo lo que he probado de ella no... esta cara de... Bueno, os la tapo un poco con la cam, pero la cara esta de Kokomi, madre mía. This whole fiasco is certain to Mira, be a mira esa blow to expresión. morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover, it could well undo everything we have Muchas achieved gracias, so Dani. far. Veo que lo has encontrado al final. What Ay, are your pobrecitos. thoughts? No, it's too dangerous. The Sakoku decree is still in force, so their delusions must be produced within Inazuma's borders. Me mola esta cara... En plan, que te revienta. Y que no tenga pupilas. Me mola también. Te va a lanzar un Sharingan, tío. To organize an operation of this scale, they will have had to mobilize a huge amount of manpower and resources. They can't have done it without local support. If we want to stop them, we have to destroy the factory where the delusions are made. But it's sure to be heavily guarded. La fábrica donde se hacen los engaños. It's dangerous to go alone. At least take some troops with you. Your Excellency, given the urgency of the situation, we were hardly discreet when confiscating the delusions. The Fatui are Los sure to Fatui take se darán notice. cuenta. ¿Lo de la granada? La pluma, ¿te refieres? Es un subelectro muy parecido a Baal a la hora de farmear. Yo lo que he probado de ella no la he acabado de entender. Lo de tener que usar la habilidad y después un disparo cargado que deja la pluma y tener que cambiar de personaje y coger la pluma con otro personaje para que le suba el ataque, me parece un coñazo. No sé si es que quizá lo estaba haciendo mal o lo he entendido mal, pero si es así, me parece muy tedioso de hacer. If we spend any longer amassing our forces, they will get wind of our plans and make their escape. Very true. Let me think. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The side of the factory must be big and secluded, but close enough to a transport route to ensure the supply of raw materials. Con C2 no es necesario el disparo cargado. Ah, yo tengo C1. Not many places meet these criteria. And if we take the locations where our soldiers receive their delusions into En los account as well, acantilados I suspect the site is likely to be the cliffs suroeste de la isla near the Yashiori. ocean at the southwest of Yashiori Island. Hostia, la cara del Traveler está súper angry, ¿eh? Está enfadadísimo. I'm not going to stop you, but please be careful. We have lost Cosita. too many courageous fighters already. I don't Qué want bonita to que es lose you Kokomi, por too. favor. Dios mío, el Traveler está súper angry. Hostia, hasta enseña los dientes. To the delusion factory? Really? You aren't gonna think it over first? Fine. Ah, ya no están aquí para hablar con ellos. Todavía era más te reviento, Dios. Bueno, es que Aether siempre tiene una expresión más amable que Lumine. Tío, Tepei. Que se nos está muriendo ahí, Tepei. Espera.
Mira que cuando estaba hablando de lo que quería hacer y tal, ya he dicho, tiene una pinta de que nos lo van a matar. Señora, que no utilicen engaños, no ha aprendido usted nada. Bueno. Supondremos que es, que es otro sitio de estos que aparecen solo por la historia. Busca el lugar donde se fabrican engaños. En mi corazón se fabrican engaños. Sí, es un hueco de estos que solo aparecen para la historia. Vale, me recomienda que lleve hielo. No, hasta el día siguiente no, solo se puede una vez al día. Hay uno como de una plataforma a pesar que no entiendo, me pone nervioso. Yo he hecho dos. Uno era... O sea, los dos eran de fijarte en otro. Uno era copiarlo y otro era pulsar los que no están pulsados. Pero no sé si te refieres a ese tipo de puzzles. A ver, puedo ponerme a Ganyu. El caso es, ¿me hará falta de verdad? Ah, bueno, espera, mira, me pongo a Diona, que es healer de hielo y ya está. Nada, Edu. No creo, Dani. Creo que hasta que no abra mañana no podrás. Nada, nada, Edu. Es que solo recuerdo esos dos. Uno era de... O sea, los dos eran de fijarse. Uno era hacer lo mismo y otro era hacer lo contrario. No, hombre, tonto no. A veces es que nos centramos mucho en una parte o en un punto en concreto y no vemos el resto. De hecho, yo el que era hacer el contrario, al principio intenté hacer lo mismo. Y me ayudó Kalen y me dijo, lo diferente. Y yo, ah. O sea, solo me dijo, lo diferente. Y entonces ya dije, ah, claro. Comprendo. Gracias por su ayuda. Time to act. Rain outlines your fate. My royalty, no, my sword. Rain cutter. Pew pew! The fuse is lit! Hasta que no guardes el colacao en el frigorífico en lugar de la leche. Hablamos de algo así, ¿no? Hace unos días, de algo del estilo. Estaba admirando a Sara mientras... Sí, cobra sentido. Me han pasado cosas del estilo. Vale, el juego quiere que vaya hacia allí. Ah, ¿no puedo coger la médula? Ah, de cuando a tu vacuna. O sea que utilizan médula para hacer los engaños. Como mínimo. Esto supongo que será... Ah, mira. Vale, sí, el final. Tengo que ir a dejar ahí las piedras. ¿Dónde la hemos visto antes? Pues la hemos visto antes. Sí. La comisión Kanjo.
body and mind. Estos eran los que... los Kanjo eran... los que repartían los suministros en Ritou. Que estaban haciendo dinero con la médula, que les habían quitado el dinero y estaban traficando con esto. O sea que en Ritou están pasando más cosas de las que veíamos en un principio. Y tienen aquí debajo más médula todavía. Me ha pasado a meter el yogur en el lavavajillas. Sí, bueno, yo en el fregaplatos, pero va, que viene siendo lo mismo. Aviso de la superintendente. La situación de la guerra civil... Cuanto más se prolongue, mejor será para nosotros. ¿Superintendente Sara? Para expandir la demanda de engaños del ejército de resistencia, instigar la guerra y mantener viva la voluntad de seguir con la guerra por parte de ambos bandos, pedimos a todos los compañeros que apoyen al oficial de asuntos marítimos de segundo grado Nathan para poner un alto a las aspiraciones de las tropas de Sangondomilla a la brevedad. Nathan. ¿Qué coño? Nathan. No sé si debería recordar quién es. Origami debería recordar quién es Nathan. Yikes! It looks dangerous. We'd better watch our step or we might get hit. No, vale. ¡Ah! Vale. No acaba de llegar. Ah, no, espera. Vale. Vale, Dani. Que vaya bien. Gracias por pasarte. Ah. No sé si me dejo algún cofre. Voy a dar otra vuelta por si acaso. Arriba, donde estaba antes. Pero es que ¿cómo he subido? ¿Por dónde he subido? Vaya. Por aquí. Y otra vez los fantasmitas estos. ¡Ah! ¡Pero si hay suelo! Tiquismiquis el juego. Suelo que mata, totalmente. Suelo asesino.
Lo del cuadro. Que hay como 3 yokais. Pues no sé. No veo ningún cofre. Supongo que no me dejo nada. Porque aquí hay muro invisible. O sea, ya he intentado saltar antes. Y no me deja. Para invisible. Intruder spotted! Do not let them repeat the work of the Harbingers. You'll never get out of here alive! Sobre la puerta. No he visto nada. Let me weave you up. Killjoy, we've only just begun. By royal decree. Fire hazard. Se me ha colado. Vale, vale. Sobre la puerta. A ver. Es que ahora mismo tampoco puedo prestar atención. No sé ni hacia qué lado está la puerta. Don't be intimidated. Lord Harbinger will be here soon. Ring cutter. Here come the fireworks. Fuse is lit. Think you can bully? By royal decree. Mirror No image. rest. Fire hazard. This body belongs to ice and snow. You actually managed to find this Escaramouche. place. Congratulations. Bueno, pues ya está. Nos quedamos aquí viendo al niño malo. Ya está, no necesito más. Se puede quedar aquí Genshin. El niño malo haciendo cosas malas. Tiene sentido. No quiero avanzar. Yo me quedo aquí. Que repartamos engaños, has dicho, ¿no? Vamos. Que se mueran todos, no pasa nada. Barely 2 words in. No, And you no. already look like you want me dead. Están fabricando engaños, están dándoles a... A ver, no tiene pinta de que los fabriquen aquí, la verdad. Pero bueno. Oh, so that's what this is about. Pero yo recuerdo que era escaramuche. O será en inglés, como se escribe. Me encantan las 3 confirmadas. Tras esta misión. Ya me enteraré ya. I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. Sí, le gusta tanto que le den órdenes a este. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What are you waiting for? Go get them. You're getting all worked up over nothing. You've changed. You're getting weak. Esto me hace pensar más en las teorías que lo relacionaban con Baal. Por lo de la eutimia, como que... Eutimia. Como que no tener emociones es lo correcto, según su punto de vista. How can you call it anything more? It's the way of the world. Human life is worthless.
They were always going to die, with or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill their ambitions. Me encanta. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Hacerlo realidad. O sea que el decreto de captura de visiones es en realidad algo planeado por los Fatui. No, Edu, es para cofres comprados lo del 2x1. Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. Now we just let the promise of power draw. Es que además in the tiene weak. eso, las mechas claritas detrás como Baal. Y hay... Claro, os la tapa la cam. Justo detrás mío se ve un cachito por aquí. Hay un engaño. For just a small price, they get the feeling of controlling the world. Trading their life for supreme power. Pretty good deal, don't you think? Si alguno le puede dar el cofre a Edu, que avise. So, the Fatui started the Vision Hunt decree? You've been behind it all along? From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. With a little effort, we were able to break them down from within. Me Eternity fascina. stretches things out over a long time. But each moment within it becomes all the more fragile. Gracias, Kalen. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Just like a bubble on the water. Beautiful for a moment, then total destruction. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. It's such a farce. You have to see the funny side. Hey, calm down! No! What? Uy. That's it. Just like that. Me encanta. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills his factory, and it feeds on your anger. What's happening? Get up! ¡Uh! Repeat after me. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Sí. Sí, Kalen. A ver, un momento, que me vienen más patatillas. He venido justo en la escena de mis caramuchos. ¿Eh? Pues puede ser. ¿Por? De hecho, para mi desgracia, Kalen, esa frase resume muchos años de mi vida.
Pero ¿qué hacía? ¿Qué hacía? O sea, no me respondáis, suele pasar, ya. ¿Qué hacía Yae ahí? O sea, Yae, con la obsesión que tengo con Yae desde que ha salido y con Scaramouche, y ahora me dices que están juntos en algo turbio. Me encanta. Voy a gritar su nombre. Oh, you recognize me right away. Your brain seems relatively unscathed. This is good news. It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. ¿Puede esta mujer, por favor, sentarse en mi cara? Por favor. O sea, please. Nico? Paimon's been wanting to ask you about something. How come you're acting so differently from when we first met you? ¿Diferente? Si apenas la vimos, no sabemos cómo es Paimon. Am I? Maybe it's because I had the other shrine maidens leave. Anyway, I've always been like this. Además, así como. ¿Cómo era antes y cómo es ahora Paimon? Es que no sabemos nada de ella. People show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Vale. Every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of Esto me gusta arbitrary mucho. ways. Esto me gusta mucho. Cada lado de mí es el verdadero yo. Bueno, yo lo habría traducido de otra forma. Pero bueno, que cada faceta que tenemos seguimos siendo nosotros. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Paimon didn't quite follow. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. ¿Cómo me salvaste de Escaramucha? Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our backs. ¡Escaramucha! What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the balladeer down on his knees, begging for mercy in an instant? Would you believe me? No, no te creería. Pero si en caso de que sea verdad, me parece súper feo que no nos hayan enseñado eso. O sea, ojalá ver al niño tóxico de Escaramucha arrodillado pidiendo clemencia. O sea, tremendo fetiche me acaba de desarrollar Yae. Yae, quiero que hagas que Escaramucha se arrodille y te pida clemencia. Es mi nueva fantasía sexual. Esta parte de la historia es muy disfrutable. Sigo. Well, maybe you should be worrying less about that, and more about how exactly you're going to thank me, no? Es que... Visualízalo. Yae así tan impasible, tan... bueno. Como que me la suda la vida. Estoy por encima de los mortales comunes. Y Scaramouche que está de la ollísima. Que es malo. Es genuinamente malo. Imagínatelo suplicándole piedad a Yae. Tremenda escena sería eso. Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. Esta es mi novia de Inazuma. Igual que Ganyu es mi novia de Liyue. The delusions. They're still on your mind, aren't they? You needn't worry. The leader of Watatsumi Island took some troops to clear the place ¿Lideresa? out. She's also ¿No es issued a correcto decir strict la ban líder? on the use of delusions across the whole army. With their stronghold exposed,
I doubt the Balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleague's behalf. It would be more trouble Vale. than it's worth. Sea como sea, si me estás diciendo entonces que Yae no tiene un acuerdo de nada turbio con Escaramucha, no sé. Esto acaba de poner a Yae por encima de Escaramucha en la escala de poder, porque le ha podido, básicamente. Lideresas como está en el diccionario, lo he buscado a raíz de esto, ¿en serio? La primera vez que lo veo en mi vida. I must say, I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Por cierto, ¿su visión es lo que lleva en el pendiente o solo es un adorno simulando ser una visión, lo que lleva en la oreja? Well, anyway, that Songonomiya Kokomi, she really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person, but alas, belief systems can be such a hindrance sometimes. A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Lo de el pendiente es la visión. Deberías decir eso como suma sacerdotisa. ¿Cómo está? Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus on something I need you to do for me. Por eso me rescataste. You've met her, right? Bueno, a ver. Conocerla. I'm not talking about the puppet. I mean her. A la marioneta. You've met her, yes? Estuve en ese lugar, sí. Yes, the true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plane of Euthymia to preserve her being. Her name is A. Ey. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one that the Traveler met later? And does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? ¿Por qué ir tan Because lejos? this is the Raiden Shogun's eternity. Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. Esto de las marionetas me sigue encajando cada vez más con lo de Escaramucha. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state. Por Free eso from tiene all una espada disturbances. aunque usa lanza. So, that place that she carved open with her sword... The plane of Euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her existence. She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. This is the approach A has come up with for realizing eternity. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. O sea que Zhongli se ha retirado para evitar acabar de esta forma. What a fascinating god he is. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhongli was facing, though. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room. Don't you think? The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined by fear. The fear of loss. The truth is, we are on the same side. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this nation and save A while we're at it.
The key is that the plane of Euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt Decree? Que entremos otra vez en su cabeza y la derrotemos dentro. Not by talking her out of it, or through an armed resistance, but by, hopping inside the Raiden Shogun's inner world? Hola, Nilul. You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Otherwise, an eternity of darkness awaits. Vale, Moon. Que vaya bien, que descanses. Don't you realize how special you are? Remember, the plane of Euthymia is a space where only she is allowed to exist. The fact that you could appear there tells us one crucial thing. Chao, chaito. That you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face of eternity. Imprevisible ante la eternidad. Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. ¿Y tú cómo sabes que existe, In Miko? fact, no one even knows what it looks like in there. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. To that I say, well done, child. You did not disappoint me after all. Del pendiente del otro lado no brilla. O sea, imagino que uno sí que es una visión. ¿Ves? Sí. Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program. Entrenamiento just anti-Shogun for Raiden. you. Come along. Uy, se ha saltado el audio solo. Bueno, pues sí que se ha ido lejos la ya en un momento. Vale, va a ser esa cosa, ¿no? We're gonna do it here? And what's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. O sea que te has batido un duelo con ella antes. Si no, ¿cómo sabes eso? It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. Where'd that come from?
Em, I'm here. Think you can bully me? I'm here. Tiene que darme 10 golpes, pero no darme el rematador. Yo cómo sé cuál es el rematador. O sea, el rematador es lo final, que hay varias cargas. Pero ¿yo qué hago con eso? Shake it and stir. Think you can bully me? Vale. Vale. ¿Y ahora qué? What a workout. So how come you know so much about the Raiden Shogun? You mean me? ¿No te esperabas esa pregunta? Perhaps it's because I'm the Electro Archon's servant. Espíritu familiar. O sea, como los magos. What? Like Devalin is to Barbados? Huh. Never would have guessed by looking at you. No lo veo tan raro. It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. Me encantaría In your verlo. dreams. Oh. Porque en verdad me he spoileado. Creo que la he visto, pero bueno. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? Ah, ¿ya nos veis? Vaya. A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. But I don't think that's the same thing as complete stasis. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. He visto un zorrito rosa, un dibujito, que me imaginaba que era ya forma de zorro. Hola, Alvin. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of Euthymia. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. Uf, un poco enfermizo eso por parte de la chavala, la verdad. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. In her mind, at least. Es muy egoísta. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track,
regardless of the cost. I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of Euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal servant is to drag her back out of her own Ay, head qué and bonita que es into the Yae. real world. Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. Time for anti-Raiden Shogun training phase 2. There's a part 2? Insubordination! Think you can bully? The fuse is lit! Midnight Phantasmagoria! Think you can bully me? No, my sword! Rain outlines your fate. Let me... By royal decree! A festive reprise! Think you can bully me? Pues aquí, mira, avanzando en la historia, Alvin, la verdad. Bastante encantada de haber visto a Escaramucha y de estar con Yae. O sea, lo mejor en mucho tiempo. We're finally done. How did we do? You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. So, do you think we're ready to beat the Raiden Shogun now? How do I put this? You're no match for her at all. Tal cual, estaba pensando eso. Wait, what? So all of this was a complete waste of time? You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leave you with no chance to win at all, do you? Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? Está muy mal Sangonomiya. You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle, but when they face the Raiden Shogun herself, considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite helpless. You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. Sí, Paimon. Escuadra Empieza Espada número 2. I don't mean to belittle them. On the contrary. It is precisely because of their helplessness, because their visions have been taken from them, that their will is all the more precious. In short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. ¿Todavía ser de utilidad? ¿Cómo? Algo está mal traducido ahí. Goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. Tiene una invitada, que es más importante que esto que nos está contando. Paimon's really struggling to understand how you work. Sospechoso. Sospechoso. Sospechoso ya, Y esto ya no sirve de nada. Ok. Bueno, voy a coger los pétalos que veo ahí. Uy.
Okay, we can talk here. You asked me about the plan. In fact, I've been mulling it over for quite a long time. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? No lo sé. Don't know. What is it? ¿Saber qué quieres conseguir? You must understand the situation you are facing. The Vision Hunt Decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun, the ones behind it knowing full well her susceptibility as a puppet, with a single-minded focus on eternity. Si Escaramucha lo confirmó... Ya. Lo que no sé es cómo le vendieron ese cuento. Yes, this is the strongest piece of evidence we have to go on. Now, we also know that every aspect of the Vision Hunt Decree's promulgation and execution has been enthusiastically spearheaded by the Tenryou Commission from the outset. Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryou and Kanjo commissions would veto it straight away with no negotiation. Yes, it's all too clear that both the Tenryou and Kanjo commissions are in some form of collusion with the Fatui. Foolish humans, blinded by their greed. Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large, has the two rogue commissions wrapped around their finger, and is distributing delusions from the shadows. Unfortunately, given that said antagonist is under the protection of two Pero commissions and the esto todo Raiden es Shogun, it would be escaramucha. rather hard-pressed to track them down. No, ¿verdad? So, what should we do? It will be easier for us to start with someone from Inazuma. So my plan is to incite rebellion in the Tenryou Commission. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, it sounds like the Tenryou Commission has rebelled already. When I say rebellion, I don't mean betraying the Incitar a Shogunate. cierta persona I a mean, traicionar a la Comisión inciting a Tenryou. certain someone to betray the Tenryou Commission. ¿Está hablando de Sara? If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the Raiden Si Shogun. logramos convencerla... I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. She visits the shrine at this time every month. Está al mando and del she is our ejército guest today. de la Shogun, o sea... ¿Visita el santuario cada mes por estas fechas? No sé qué fecha se supone que es ni por qué visita el santuario. She also appears to be standing right behind you. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. Es verdad que estábamos en busca y captura. Don't even think about trying anything. Surrender now. You're coming with me to headquarters. Seize him. Affirmative. It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face criminal charges for dishonoring the Shogun? Aquí no podéis ser malos. Ni brutos. Ugh. Guji-ai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. ¿Sí? Voy. Gracias. Ya, por desgracia o por suerte, he hecho todo lo que he podido. Ay. Es gracioso que Sara se piense que está refugiando aquí al Traveler, que lo vea como un criminal. Si en verdad nos dejó escaparla otra vez. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. La fangirl de Baal. To leave.
We have things to discuss. La fangirl de Baal, totalmente. All of you outside. Vale, son las fiestas del pueblo, creo. Es que oigo un montón de jaleo en la calle. As you wish. Gujiyai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the shogun to hide a wanted criminal at her grand shrine? You're the same as ever, Kujo-Sara. No one can match you when it comes to loyalty to the shogun. As a servant, loyalty to the shogun is my duty. And as a warrior, I dedicate my life to following the way of the shogun. Even though she will one day seize your vision too? Eso es lo que llevo preguntándome yo desde el principio. The Vision Hunt Decree is the shogun's chosen course, and I shall not question it. Huh. It's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Have you been kept in the dark? Or are you the only one left in the light? Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inazuma to its knees. And your masters, the Kujo clan of the Tenryou Commission, they're the ones keeping the truth from reaching the shogun. You're saying the Kujo clan betrayed the shogunate? Uy, no le ha sentado muy bien esto, ¿eh? Yes, that's exactly what I'm saying. Guji Yai, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the shogun since ancient Ay, times pobre Sara. and remains absolutely loyal to this day. Ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the shogun. At every level of the Tenryou Commission, especially from the head of the clan, Kujo Takayuki. He reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the shogun pales in comparison to his. Pues igual es un poco de fachada, Sara, ¿eh? Y no la How admira could he tanto. ever even dream of acting against the shogun? 3 days. Come back here in 3 days and I will show you the evidence. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. Some things you do not see, simply because you do not wish to look. Otra frase muy inteligente de parte de ella, ¿eh? Hay cosas que no se ven simplemente porque no se quiere mirar. And so, it falls to me to place the truth before your eyes, in all its ugliness. 3 days? I'll be here. But if I don't see any evidence, I will demand a formal apology for slandering the Kujo clan. Also, he will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. I look forward to it very much. Y era ahí como... Soy la moneda de cambio, hola. That was so scary! Paimon wasn't expecting to run into Kujo-Sara here. But, Miko, you mentioned evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Is that all in hand and good to go? Or... Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. Not entirely unexpected. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing off against a god, can we? Okay, but what are we gonna do though? We only have 3 days. If we want to get our evidence, we're going to need some help. Now, come with me. We must awaken the professional. ¿La profesional? ¿What?
Vamos a hablar con Kanzari otra vez. ¡Ah! Mira a quién se refería. That toy Tanuki just turned into a human! ¿Quiénes son Tanuki, hombre? What's going on? Hyman's never seen one of these before. Not a Tanuki. I'm a Muchina. Qué mona. Ya se ha dormido otra vez. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stunt my growth. Is this the professional you were talking about? She doesn't look very professional at all. She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Oh, wow! A ninja? So was that one of those legendary ninja transformation techniques? Anyway, what's the Shumatsuban? It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato. Pero la comisión Yashiro no es la otra que también estaba traicionando al shogunato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right to give orders to the Shiumatsuban. However, convincing their most chronically lazy member to help us is well within my abilities. Here's what I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryo Commission's betrayal. Ve y encuentra pruebas. Ya está. Ok. It would not be appropriate for me to be seen there myself. You make it sound so simple, but... ¿Cuáles son las pruebas? Oh, I thought you would have figured it out by now. Sí, por favor, dame más All right, información. for a complete outsider, probing the inner workings of the Tenryo Commission is nigh on impossible. But since the three commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship. Someone from one of the other commissions might have an easier job of figuring out what they're up to. Now you're following me? The Shogun's army haven't given up on their search for you yet, but with the help of this Shiumatsuban ninja, I'm sure you'll be able to rendezvous Vamos with a your usar el friends. camuflaje ninja de Sayo. Don't forget, we're on a tight schedule here. Be sure to bring back the evidence in good time. Estoy jugando con una mano, perdón. Lo digo porque voy así un poco de lado, pero es que estoy comiendo a la vez. Toma! Toma! You there? It's us! We're back! Esperando que finja ser Taromaru otra vez. Ah, yo he visto un fanart hoy por Twitter de Taromaru. Como si fuera Toma. Pues yo creo, porque ponía que era un personaje de Piro 4 estrellas. Con el mandoble pescado. Ha sido muy gracioso de ver. Wow.
Lindo perrito. What brings you here? Y ahí está Sayu, medio dormida. Did you meet with the resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come out yet? Ay, pobre, es verdad que estaba aquí refugiado. Not just yet. We saw people patrolling on our way here. So, it's still not over. I guess you came here because you have something to discuss? I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me for 1 second. I see. You have been through a lot since we last met. Vi uno ayer, Cuevas. Si han puesto otro, o sea, vi el primer tuit, creo, y ya está. I understand. You need evidence of the Tenryo Commission's betrayal. Let me think. Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. The Shogun's army has been at war with the Resistance for a long time now, but not once has the Shogun ever inquired about it. Gracias. Estoy comiendo patatitas fritas con mayonesa. I used to think that she simply didn't care, but looking at it now, perhaps the problem all along has been with the Tenryo Commission's reports to the Shogun. What do you mean? The Tenryo Commission presides over domestic military affairs. If they ever had any intention of concealing information in their reports, we would Mayonesa have Team no way Forever, of sí. knowing. Se me hace raro que digas Ann cuando lo he puesto yo. Bueno, pues que has puesto. Es que a mí se me hace raro porque, aunque lo lleves tú como visualmente no eres tú, no sé. Meanwhile, the Shogun would incorrectly conclude that the Vision Hunt decree poses no threat and would stick to her decision. If we had access to their reports, it would confirm everything. Y si no, el problema no está en los archivos estos, ¿qué? But as I recall, the only person authorized to access that kind of official documentation is Kujo Takayuki. It's heavily guarded too. Even with Sayu's help, swiping a document from under their noses is no easy task. If only there was a way we could distract the guards just for long enough. He tenido que descargarme 146 gigas de server. Por lo que dijisteis de ponerlo en algún sitio de LATAM para que hubiera menos ping. Dios mío, 146 gigas. Flipa. Yoimiya's fireworks! That's a very Toma-sounding suggestion. But it's a reasonable one. Empezó a las 7 a moverse. Pero no era que empezábamos la semana que viene. If someone set off fireworks near the Ah, el statue, archivo. they certainly wouldn't ignore it. Qué bien se esconde Sayu, ¿eh? While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryo Commission and take the report, as well as any other evidence she might find. Moverse de host. Sí, sí, no te he entendido después cuando has dicho que faltaban 30 gigas. Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man again. It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like this. La última vez que nos sentamos en esta mesa, toma, te cogió una indigestión de la hostia por comer cosas raras. Well, it certainly felt like it to me. I've been looking forward to seeing you again every day since I got here. Qué bonito es. Hola, Seira. Ay, gracias por el follow. ¿Meops? Hola, Manu. Hola, Yigo. Gracias por la raid, Seira. Olis. ¿Qué tal? Me encanta la alerta. Es que yo vi el vídeo y me hizo mucha gracia. Gracias por el follow, Yigo. ¿Con qué estabais? ¿Estabais también con el Genshin o estabais a otra cosita? Ay, Cuevas, muchas gracias por la contribución.
Ya, habla con... Mira, es un buen petardazo. Sí, con Genshin. ¿Te estoy spoileando o ya has hecho la historia? Porque es que yo la estoy haciendo hoy. Entonces no sé si te... No quiero spoilearte cosas. Hola, Shigatsu. Pues que descanses. Buenas noches. Liando en el cooperativo. ¿Haciendo algún boss? Dale, o sea, estás más adelante que yo. Vale, Seira. Pi, piripi, piripi, pi, pi. Gracias, Calenmarca ha Seira. invocado a las trompetas de Oen. De hecho, me falta una patata para terminar de cenar. De las patatas. He matado cubos, un lobo, tartare y algo más. Madre mía. Te fijabas más en mi Baal que en el boss. La patata de las tofas, sí. El último sofá. Uf, no corre nada el viento. Y llevo unos días que no puedo ni abrir un poco la ventana. Porque es que hasta me movía la tele. Y me tiraba cosas del viento. Y hoy la tengo abierta. O sea, ¿veis el reflejo detrás? Y no corre nada de aire. This tea house used to be my favorite hiding place, El de los but sofás, now ese. I've honestly lost track of how long it's been since I last set foot outside of here. Oh man, I want to go to the hot springs so badly. Ay, pobre Toma. Poor Toma. Estoy como Paimon. Ay, me cae muy bien este chaval. Let's focus on the issue at hand. The sooner the Vision Hunt Decree is abolished, the sooner Toma will be free. ¿Qué frase? ¿La del de las... el de los sofás? ¿O cómo? This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. We'll celebrate properly when it's all over. Ay, pobrecito. Ooh, let's play the hot pot game again. Toma, no. Te vas a morir de la indigestión que te va a dar. Still thinking about that? The Tenryo Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Let's meet back here afterwards. Alright, first let's go to Hanamizaka to find Yoimiya. O sea, ¿de verdad vamos a tirar más fuegos artificiales? I really hope the plan works out. Fireworks are more visible at Y esa night. animación de... If possible, Cambia de I suggest personaje you para wait till after levantarse, dark para to volver a put your poner al plan into Traveler action. sentándose. Que alguien me explique. O sea, te cambia el personaje, pero para hablar con ellos, en vez de simplemente aparecer el Traveler sentado, se levanta y se sienta. Hola, Darkanubis. Sí, me ha salido Baal. No iba a tirarle, pero al final me ha podido la waifosidad y le he tirado. Es un bucaca, ya es una tontería, pero me hace mucha gracia. Pues nada, vamos a hablar con Yoimiya. No es como si la llevase en el equipo. Yoimiya, haz cosas. Sí, la verdad es que cuando la probé en lo de nuevas sensaciones y vi que era muy fácil imbuir en Electro con ella, pues me dieron ganas. Mira, ahí estoy. Las dos Yoimiyas. Sí, sí, fui a full a tirarle a Yoimiya. No tiré a Ayaka por tirar a Yoimiya. Me quedé con un poco de ganas de Ayaka, porque me gustó mucho su historia. Pero yo venía por la rubita. Y no iba por Baal, iba por Kokomi, que tenía el asegurado y todo, pero al final me ha llamado la atención. Aún así voy a por Kokomi, ¿eh? Pero espero sacarla. Hola, Iván.
Bueno, si es la una solo. No me salió, pero salió Baal C1. Bueno, oye. Sí, llego. Es de lo que trabajo. Vamos a ponernos otro personaje para que no sea raro. Súper ultra grande. Extra large firework? Un fuego artificial extra grande. Qué mona. You sure came to the right person. Millo y Milla tiene cosplay de mona. F. As it happens, I made this really souped up one just a couple days ago. Bueno, yo no sé si me salió una mona tirando a por yo y Milla. Nombre en japo no, Manu, en castellano. Para eso tendría que saber japo. Castellano y catalán un poco. But it's so powerful that I haven't found anywhere I can test it out yet. May as well give it to you. Let me Vamos know a how it probarlo en la turns estatua. Sí, pelis, series, documentales, docu-realities, lo que sea. Conocida no creo. No. out. Don't forget, move well away from it after you light the fuse, and try to avoid burning your clothes. Also, it's best that you Que cover nos your alejemos ears. mucho, no nos quememos y nos tapemos los oídos. Why does Paimon feel so nervous Es que all of a normalmente sudden? tampoco podemos decir en lo que trabajamos. Lo poco que puedo acabar diciendo lo comparto por redes. Lo podéis buscar en el Discord si queréis. Don't worry, it's just a firework. Come on. Que me What's the explote worst that encima, could yo y happen? Milla. Lo peor que puede pasar es que me explote encima. We'll give it a try. Thanks, Yoimiya. Well, we got our distraction. Now we just need to wait for nightfall. Bueno, espera que sea de noche, pero tendremos que subir a la estatua, ¿no? Solo esperar a que sea de noche. Yo bien me voy a dormir. Vale, Jiwo, que descanses. Buenas noches. Hay que estudiar, claro, hay que estudiar doblaje. Time to act. Body and mind. Muy complicado. A ver, ¿pero qué te esperas? ¿Cómo vas a hacer doblaje si no estudias doblaje? Tengo varios, muchos. Oh no, mierda. Hemos quedado por allí, pero no me pueden ver. O sea, prácticamente cada proyecto tiene su propio contrato de confidencialidad. Vale. Este es el sitio. Pretty much how I thought. There are loads and loads of people. If one of them spots me, I'll get caught. We need to get rid of them, or I won't be able to sneak inside. A mí no me está desagradando Aloy, la verdad. No la he usado mucho, tengo que subirle talentos y tengo que farmearle todos los libritos y todo. Pero parece guay. After I get the document, let's meet back at Komori Tea House, okay? Cosita que sayo. Also, if I do get caught, ¡Ay! please come rescue me. ¡Ay, bebé! Por supuesto. ¡Ay, por favor, qué cosita! Ojalá, Manu, me encantaría. O sea, ojalá doblas en Genshin y ojalá trabajar en ello. Is this really a good idea? Anyway, let's make a Qué way pena, to stand Sayo. you. Si me Don't forget atrapan, it. Watch out for guards and don't get rescatadme. caught. Cosita.
Me ves cara, pero la cara no tiene nada que ver. O sea, mi cara no tiene nada que ver con mi voz, vaya. La voz. A Eula, lo dudo. No sé. Tampoco me habéis escuchado interpretando, solo me estáis escuchando hablar. Voz de diosa poderosa que va. Tengo la voz bastante joven, aguda y quizá estridente a veces. Mierda. Esto no era lo que había que hacer. Que no quería tirarme por el barranco. Alisa, el ara ara ya lo tenemos, claro. Ara ara. Bueno, puedo cambiarlo. Puedo interpretar con mi voz normal o con otra, pero desde luego no hablo así como estoy hablando ahora. Bueno, y así es como no llego a tiempo al sitio. Básicamente porque, mira, me he tirado por un barranco. Stop! I have. What kind of firework is this? By the look of it, Ah, mira. Paimon's ears are gonna get blown off. Oh, Yoimiya, you are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! Esto es otra cosa. Madre mía, cómo cambia la historia. Y si tienes que doblar y estás afónica, hombre, parte de mi trabajo consiste en cuidarme la voz para no estar afónica. De hecho, llevo muchísimos años sin estar afónica. Well, how did it go? Well done. Let's wait for news from Sayu. No me enseñan trucos secretos. ¿Qué va? Ay, cosita. Exercise helps you grow, but this was a little too much exercise. Too much exercise. I feel so dizzy. Everyone is spinning. No, I can't sleep yet. There was something important I was supposed to do first. Oh, right, yeah. Me encanta. I didn't know how to find a document you guys were talking about, so I just swiped a whole bunch of stuff that looks suspicious. Sayu. Here you go. I'm going to sleep now. A saber qué ha traído. My lady, what are we looking at? Qué mona. This sealed envelope must be an official report that the Tenryo Commission is preparing to present to the Shogun. Creo que es no agitar mucho la voz ni usar muchos tonos agudos. No, que va, para nada. De hecho, yo trabajo mucho con tonos agudos. Eso depende del rango de voz de cada persona. No. Gritar, bueno, sí, gritar cansa, evidentemente. Lo más importante es beber agua, en realidad. Estar siempre muy hidratado. Traigo la factura de la tarjeta de Baal y veo lo que se ha gastado en Genshin. Agua, sí, hay que beber agua. In addition, we have correspondence with the Fatui. Correspondencia con los Fatui. It seems that Kujiaya was right. They have been fomenting unrest behind the scenes. Estabas dudando de ella, ¿eh? This should be ample evidence. Please take them to Kujiaya. I trust you will have a plan for the next step.
Vale, tenemos algunas I will pruebas. also gather some people to try and root out the rest of the Fatui in Inazuma. Still, mind yourself when you face the Shogun. I still get goosebumps just thinking about her trying that blade. Normal, toma. Casi te revienta. Again, we'll just have to trust Gujiai. She is close to the Shogun, Sí, so claro, a maybe muchos she will have a niños. way. Los niños los hacen chicas. Y yo tengo voz de chica, así que pues hago niños. If Paimon remembers correctly, it should be time for a meeting with Yaimiko soon. Deberíamos muy pronto. Pack up our things and get ready to head to the Grand Narukami Shrine. ¿Puedo leer esto? Hay algunos, pero no es lo suyo. O sea, ni siquiera sabe que hay una guerra civil ella. Por lo que pone en esta carta. Se cree que está todo en paz. A un personaje de Genshin. Quizá por cariño a Klee, pero... Vamos a ver. O sea, por cariño lo primero que pienso es Klee. Por ambigüedad de género, aunque sepamos que es un chico, me llama mucho Venti. Poder hacer una voz de niño, pero como una voz así sin género. De hecho, diría que lo hace una chica, tanto en japonés como en inglés. Y después creo que me pegaría... me pegaría... Pienso un poco Jin, pero a veces es demasiado seria y mi voz... La podría hacer, perfectamente, pero mi voz tiene a veces unos toques estridentes que quizá le van más como a Xiangling o Amber. No sé. Oh, ow! Pam, pam. Bueno, no creo que sea una experta. Solo me has preguntado qué me gustaría hacer y aparte de lo que me gustaría hacer, te he dicho lo que creo que me pegaría más. Al santuario, yo iba a ir andando, ¿sabes? Bueno, no corre el aire y entra ruido de fuera, así que para eso cierro. Lady Guji, here I am, as promised. Rest assured I came here alone and told no one about this trip. Pobre Sara, me da un poco de lástima. I knew you would keep your promise after all. I'm sure you've barely been able to take your mind off it these past few days. Have you managed to get any sleep at all? You're quite mistaken. I would never doubt the leaders of my clan. So, where is your proof? Ah, how wonderful. Everyone's keeping their Yo creo que si promises es español today. seguiría teniendo en japo. Yo lo tengo en inglés por entenderlo mejor y si saliera en español lo pondría en español. Voy a ir a por más agua. Dadme un momentito.
Estoy por aquí. A ver. Sí, bebo. Bebo mucha agua. Kalenmart quiere que beba agua. Bebo al menos 3 litros mínimo al día, pero normalmente más. Normalmente 4 o así. No. ¿Recomiendan 2? No. Las medicinas dan sed. Sí, también, pero igualmente de antes de medicarme, Karen. Soy de beber mucho. Bueno, recomiendan 2, sí. Pero porque se malentienden las cosas. Se recomienda aproximadamente 1 litro de agua al día por cada 25 kilos que peses, aproximadamente. Pero también dependerá del ejercicio que hagas. Estoy cogiendo las chuches veggies del otro día. Antes me comí 2, ahora voy a coger un par más. Espera, esta no, que esta está rete. Que me salgan sabores diferentes. Ah. Pásame una. Toma, coge. Mira. Espera, es que tiene zip. Coge, Karen. Yo cuando tengo sed. Muchas veces confundimos el hambre y la sed. A veces creemos que tenemos hambre y en realidad es sed. Hacía mucho que no comía chuches. Bueno, igual hace 1 año o 2 comí lenguas, que también las encontré veggies. Pero en general, verte ahora me da sed. Voy a estar todos mis mendejos en apoyar el stream. Ay, muchas gracias, Cuevas. Oh, you wouldn't believe what we had to go through to get our hands on this stuff. Sí, sí, lenguas ácidas. Bueno, sí, ácidas, sí. De hecho, tengo aquí otra chuche, pero esta aún no la he abierto. Que también son veggies y son... No sé enfocar. Se supone que son ácidas. ¿Veis que tienen como... Parece que tengan azúcar, pero pone que es ácido. Tengo ganas de probarlas. Pero no las voy a abrir ahora. Sí, estas son las que compré en el día. O sea, no las había abierto aún. He abierto hoy estas. Pero estas no son veganas, estas son vegetarianas. Las Trollidino Rex sí que son veganas. Las ácidas. Estas pues saben a los típicos ositos Haribo. De hecho, saben mucho más. Tienen muchísimo sabor. De hecho, yo me lo estoy comiendo como un caramelo. Vale, a ver si lo encuentras. Yo te digo, creo que estaban por casualidad. No creo que estén en plan de forma consciente de vamos a poner cosas veggies en el súper. Sino que yo que sé, pidieron chuches y les trajeron y cayeron estas. Pero bueno. Hand them to Sarah. She can examine them for herself. What is this? Vale, lo que hemos leído antes, que la Show ni siquiera sabe que hay una guerra civil y se cree que está todo en paz. I see this document bears the official seal of the head of the Cujo clan, and it doesn't look like a forgery. I don't understand. Not a single word about the resistance, Exacto, no Sangonomiya, sabe nada. or the situation on the ¡Ey, front line. Alvin! Muy bien, me alegro. ¿Te acaba de salir? What about the soldiers who gave their lives on the front line, or the hardship endured by the people? Do they deserve no mention? O sea, es que Baal ni siquiera sabe lo que está pasando. La tienen engañadísima, la pobre. Utter disregard for human life. Why would they want to hide it? Las diarias. ¡Oh, no, Cuevas! Todavía te queda unas 2 orillas, ¿no? Creo. ¡Corre! ¡Run! For the sake of the Vision Hunt decree, of course. Don't you think the Shogun might reconsider her policy if all of the things you just mentioned appeared in this report? Run, run, run. Sí, sí. Run.
So, the Tenryo Commission, they are deliberately deceiving the Shogun? Pobre Sara. Yes. Now, who else do you think might be benefiting from the Vision Hunt decree? Ah, que si la tengo yo. Sí, yo tengo a Baal también. Y Sara, sí. Ya les estoy varios veces que salga alguno que no sea electrónico cómic. Yo al contrario, yo estoy tirando a muerte aquí. Me he saltado banners un montón de veces. Y aquí he tirado a Yoivilla. No iba a tirar a Baal, pero al final he tirado a Baal. Quiero tirar a Kokomi. Cuando salga Yae, quiero a Yae. Si nos ponen a Escaramucha, yo quiero a Escaramucha. Voy a muerte ahora mismo. This is a letter from the Tenryo Commission to the Fatui. The head of the Kujo clan kept this a secret from the Shogun, too. Pues ahorrando, bueno. Me pillo la bendición lunar. Y haciendo las diarias, buscando cofres, lo típico. Un mes para una multi. Pero estás avanzando en la historia, estás explorando, buscando cofres y todo eso. Usas Aloy, favorito. Ah, ¿te gusta el Horizon? Yo no lo he jugado todavía el Horizon. Gracias por el follow, Shadow. Tengo el Horizon. Horizon Zero Dawn. Está por ahí. Tengo que jugarlo, pero no lo he probado aún. Well, the things you wanted to see but also wished not to see are here before you. Uf, Iván, te entiendo. Gracias por el follow, Barbie. Buenas, Sebas. Aún así, yo te recomiendo ir avanzando en la historia. Avanzando y buscando, explorando y tal, en vez de centrarte solo en artefactos, porque aunque hacen falta, al final si no tienes protos es que... No sé, ¿en qué nivel estás primero? No, Alvin, figura no. El juego, the video game. I have the game, but I don't play... no sé hablar inglés, gente. Shadow, no sé qué quieres decir con el mensaje destacado. R40 justo, pues no buscaría artefactos hasta el 45 mínimo, ¿eh? Yo diría que estás perdiendo ahí resinas. Yo me centraría en avanzar. Yeah, wait. I have the game. But I'm not playing the game. I have to start. Surely, you aren't planning to turn a blind eye to them? Triste. No hay tiempo. Muchos videojuegos. So everything I've ever held on to, it's all... How could they? Ugh! Sí, depende de lo que le pongan en las constelaciones, cuando se las pongan. Pero ojo, un 5 estrellas regalado. Y a mí ya solo con lo que hay como sub-DPS me parece bastante buena. No he aprendido bien a usarla, tengo que ponerle set, tengo que hacerle todo, vamos, tengo que farmearle libritos. Pero aún así, entendiendo el concepto de cómo funciona, me parece muy guay. ¿Qué más juegas aparte de Genshin? Iván. Juego Genshin. Genshin te chupa la vida, no juego nada aparte de Genshin. Hago como que sí. Tengo aquí... Mira. Espera, es que tengo cosas encima. Tengo aquí el Xenoblade Chronicles 2, que está a medias. El Fire Emblem Three Houses, que está a medias. El Animal Crossing, que le metí 400 horas en streaming y de repente un día dejé de jugar. El Pokémon Escudo,
que me rayó un montón porque llegó un punto que dije, que alguien me diga qué hacer con mi vida, y nadie me dijo qué hacer con mi vida y no lo seguí jugando. El Nexomon, que es todo lo que querría de un Pokémon a día de hoy, pero no es un Pokémon original y no me sé la tabla de tipos, es diferente. Y la gente no le gusta tanto verlo porque es un fake mon. Al final... Y aquí tengo el Ratchet and Clank de la Play 5, que me lo quiero jugar. De hecho tengo la colección HD de los Ratchet, me los quiero pasar. Bueno, y en la estantería es que tengo un montón más. Tengo ahí que me quería pasar los Ni no Kuni, el Code Vein, todos los Kingdom Hearts. Pero bueno, he empezado, entre comillas, solo, ¿vale? Solo tengo todo esto de Switch. Bueno, el Animal Crossing hagamos como que no existe porque no vas a ninguna parte con el Animal Crossing. O sea, me refiero que no hay un objetivo, que es ponerlo y ya está, y estar de chill. No hay una historia que pasarse. Aparte, tengo veces que abro, o abría, me va temporadas, el Honkai Impact también, el Guardian Tales. Alguna vez he hecho Minecraft y de hecho ahora cuevas con esto, pues volveré a hacer Minecraft en stream. Algunos Pokémon. Mira, me metí en un random block que me quedé atascada. Necesito help. Menos mal que no iba para la competitiva yo, porque me habría quedado ahí. De constelaciones, la Aloy. Pondrán dupes seguro o habrían quitado eso. Yo creo que se conseguirá como el Traveler. Que te acabarán dando un material o algo así. ¿Qué pasa, Marcelo? This betrayal is unforgivable. Takayuki, you've got some explaining to do. Había dejado a Sara con la gotita, la lágrima aquí en plan a punto de caer. Y me había puesto a hablar de mi vida. Y ahora le he dado a continuar el diálogo y se ha ido súper enfadada. La había parado en la punta del clímax, a punto de reventar a la pobre. Ha estado sufriendo todo este rato, Sara. Kujosara seems pretty angry, huh? Looks like our Tenryo rebellion is successfully underway. Se han quedado sin líder por ahora, no hace falta seguirla. Pobrecilla, ya. Se ha quedado ahí en tensión. Sí, a medio drama la pobre. Que a esto de llorar, pero sin darle el botón para que se vaya. No es publicarse nada, solo estoy pescando. Yo tengo un problema con pescar. He vaciado todos los spots de pesca de mi mundo. Y quiero seguir pescando. Y quiero conseguir las cañas. Y evidentemente la lanza de la captura. Pero es que no salen más peces. ¿Quieres mi mundo? Sí. Pero bueno, ahora no, ahora estoy con la historia. Pero sí, quiero ir a robaros peces a todos. ¿En serio, cuevas? O sea, hay que pescar un montón para conseguir la lanza. Y para refinarla debe de ser ya una locura, ¿eh? Coge los míos, mujer. Voy a vuestros mundos a pescar. Last time you entered the plane of Euthymia, it was in front of the statue of the omnipresent god, correct? You must find a way to recreate the circumstances of that day. Recrear las circunstancias de ese día, vale. O sea, el plan ahora es sacar a Toma de la casa del té, llamar la atención de la Raiden y poner en peligro la vida de Toma para que le intenten arrancar la visión y ponerme en medio de un ataque mortal. Y así entraré dentro de la mente de la Shogun. Suena a un plan perfecto. ¿Los tienes marcados? Sí. Aunque revisé... Primero hice yo una búsqueda por todo el mapa, todo lo que pude. Y después revisé con unas capturas que había en el foro. Y habían 4 o 5 spots más que yo no había encontrado y me los apunté. Espera que... Te busco esto del foro. Y lo paso.
Bueno, veo que lo han estado actualizando y todo. Pero te voy a pasar el que he mirado yo. Ah, mira, pues es el que estaba el segundo. Cada 3 días los peces, no veas. ¿No piensas participar en qué? ¿En lo de la pesca? Me encanta ya del Honkai. La verdad es que sí. Y Teresa. Lo considero mejor la misión. Ahora lo veré. Yo sí pesco me vicio. Sí, es lo que me ha pasado a mí. Todo el día. El día que pusieron la actualización estuve, según Calen, pero me lo creo, 5 horas pescando. Y además las estuve compartiendo pantalla en Discord. Yo me puse a mirar todas las orillas de todos los ríos, lagos, las playas en busca de sitios. Y aún así me faltaron un par. Eso es lo que me pasa, Iván. No me quedan peces ya. If you can get the Raiden Shogun to open her heart to you once more before the statue of the omnipresent god, you will have the opportunity you need. Que me abra su corazón. Seguro que está pensando en eso, sí. Take this with you as a farewell gift. Regalo de despedida. Anda. Es un omamori, ¿no? Un amuleto. The Omamori from the Grand Narukami Shrine are very potent indeed. I thought I'd put one aside for you. Ya los vi que me faltaban. Tenía Vale. Vale, Sebas. A mí sí me faltaban un par. Al menos 4 o 5, ¿eh? Y mira que tenía un montón. Siendo esplendes raros, parece una película de... pero está súper... A mí el lore me encanta, está súper guay. If you find yourself at your wit's end, take it out and see what happens. Maybe your prayers will be answered and all your problems will disappear in the blink of an eye. Or if you ever think about me during your journey, take it out, won't you? Who knows? Maybe I'll just end up appearing Para right in tirarle al front of you. gacha hay que coger el omamori para que salga Yae. Nos lo están diciendo aquí. ¿Quieres que te salga Yae cuando esté en el gacha? Le rezas a su omamori. Cut it out, Fox Lady. This isn't the time or place to be poking fun at the traveler. I'm sorry. Well then, time for you to face my hopeless fool of a friend. I'm counting on you. Ya tenemos hack, totalmente. Puedes observar este omamori cuando me extrañes. Pero no puedes hacer nada con él. No me deja leer ni nada. Talk to the Electro Archon whenever you are troubled. Well, go on. Time for you to face my hopeless fool of a friend. I'm counting. Sigue a Kujo Usara hasta la sede de la comisión Tenryo. ¿No me van a detener otra vez? Yo creo que sí. Una ya no puede caminar tranquila por Inazuma, ¿eh? You followed me here? You've got guts, I'll give you that. Ah, mira. Hola, moja. Me parece bonito eso, Sebas. Una pena que no haya un sistema de... ¿Cómo se dice? Esto que hay en el Xenoblade.
Que tú le compras cosas a los NPCs y mejora la economía de la ciudad y tal, y salen misiones. No recuerdo cómo se llama el sistema este. Una pena que no haya nada así. Since you are a witness, I suppose I can shield you from arrest. At least until I have received an explanation from Takayuki. Sí, estaría muy bien que hicieran eso. But if it turns out that you have been deceptive in this matter, then not only will you be arrested immediately, but you'll also be charged with one more crime. Do I make myself clear? Más claro imposible. Good. Pobrecita, está muy decepcionada. ¡Ay! ¡Hola, Zafix! ¡Olis! ¡Hola, Physics! Buenas, Witzel, ¿qué tal? Dorito Army, Doritos. ¿Qué tal? Hola, Jack Gamer. Hola, Carlo. Buenas. ¿Qué tal, Zafix? Oli. ¿Qué andabais haciendo en el Genshin? Yo estoy haciendo la misión de Arconte, que no la había empezado todavía. Gracias por el follow, Yuli. No, ese fue Zafix, no. Os la han cambiado, lo siento. Gracias por el follow, Uruguayan Bros. ¿Cómo llegué aquí? Os han cambiado a Zafix, gente, lo siento. Habéis parpadeado y mira. Gracias por el follow back. Tápate los ojos. Spoiler. No toco nada porque, de hecho, me he acordado de que hace nada la vi haciendo las misiones de Yanfei y de la tetera. Pero no sé, tú has llegado a Inazuma, ¿verdad? Lo que recuerdo, lo último que vi... Gracias por el follow, Dodo. ¿Y quién me ha dejado antes? ¿Baek? Muchas gracias por el follow. He llegado a Inazuma. Sí, recuerdo estar viéndote. Es que muchas veces te veo, pero no estoy hablando. ¿Qué decías? ¿Yo puedo hacer la Oceanida Electro esta? Y te lo dijeron, que podía, o sea, podías en el mundo de otro, en el tuyo todavía no. Gracias por el follow, Javi. O sea, me quedo aquí. Para bailar no he hecho nada. Nada, tranquila. Yo te entiendo. Yo al contrario, me pongo... Ay, gracias por el follow, Naini. Me pongo a centrarme en la historia y a mirar el lore y a abrir el archivo. Gracias por el follow, Neruson. Haz lo que quieras, dejo un poquito la pantalla y te escucho. No, tranqui, me espero un momento. Don Diven, muchas gracias. Dodorexi está aquí. Sí, antes te ha dado follow. Está... Bueno, no sé si está... En plan... Puede que esté de lurk. Pero, mira, ahí está. Oli. Esto, yo me pongo a apuntar, bueno, apuntar mentalmente nombres de personajes, me voy al archivo, busco a quién se refieren, me pongo a preguntar en el chat, ¿y este personaje es aquel? Me hago unas paranoias mentales, yo, o sea, lo contrario de ahora, que estoy en modo hablo, también es que no quiero avanzar por si acaso, Zafix, quieres no mirar por spoilers. ¡Ah! Madkid. Tengo que contaros un Kalenmart secreto. ha invocado a las trompetas de Oen. Madkip es el mejor starter de Joen, lo siento. Es así. Me voy a dormir hace hora. Ay, lo siento, Dodo, si te he despertado. Pues esto, al contrario que ahora, que puedes tener momentos... Bueno, cualquiera podemos tener momentos de hablar. Yo tengo momentos al contrario que yo creo que... No sé cómo hay gente a veces viéndome, porque yo estoy súper callada, súper centrada y a lo mejor solo hablo para explicar o preguntar cosas del lore. En verdad no sé cómo me aguanta la gente a veces. Lo siento. Yo estoy destrozadísima. De trabajo y todo, ¿no? Imagino. Yo he tenido un día más o menos tranquilo. A ver, cuidado. Cuidado quien no esté haciendo la historia de Baal o la haya hecho. Voy a darle al círculo. Pasarán cosas. Hoy es noche de mates. Ah, bueno, mates de muchos personajes nuevos, ¿no? A mí se me dan muy mal las mates. A veces viene gente al stream y me dice, ¿me miras este personaje? Y yo como, yo soy la que va a los streams de los demás a canjear lo de que me miren a mí el personaje. Ayer dormí 3 horas y de seguir... ¡Ostras! ¿Por qué tan poquito?
¿Estás mal o algo? ¿O es que estás súper saturada de trabajo? Sigue con la historia. Vale, vale. Cualquier... Ay, pobrecita. Está saturada, ya veo, ya. Esta es mi reacción modo historia. Por culpa mía, claro, que... Zafix, hay que dormir. Hay que dormir, Zafix. Un poquito, aunque sea un poquito más. 6 horitas. Ni que sean 6 horitas. A ver qué pasa. Ah, no pasa nada, me puedo mover. Es que tenía miedo de que fuera una escena. Ya no me detienen, o sea, ya puedo caminar con normalidad. ¡Que se me escapa! ¡Ojo! Ah, es un dominio. Bueno, no sé. Yo creo que bien. 5 horitas, eso es una siesta corta, hay que dormir 13 mínimo. Karen, no cuentes mis secretos. Apologies, ma'am. Orders from the top. No one is allowed to Ah, a ver qué me dan para probarla. Hostia. A ver, Favonius. Creo que está como en lo de nuevas experiencias o nuevas sensaciones. Yo te digo, spoiler, prepárate. Y no te pongas electro. Vale. No quiero daros pena, duermo un poco porque me acuesto tarde. Ay, Zafix, no. A ver, te entiendo, me he pasado mucho tiempo. Pero al final yo creo que mi cuerpo petó y me volví una amante de las siestas y de dormir todo lo que pueda. Un personaje... Jo, moja. A ver, lo que estás diciendo es se viene boss. Ay, muchas gracias, Neruson, por la contribución. Pues llevo... Bueno, a ver. Personajes más duros quizás sería con Jutao. En vez de yo, donde está yo y Milla, poner Jutao, Chinkyu, Fishe, Loganyu. No sé. Sorry, pero no sufro... Nada, pasa nada, si sufro se repite. Mi cuerpo al final se ha acostumbrado. Pues qué envidia. Bueno, que envidia no, es malo. O sea, envidia de poder decir, puede hacer muchas cosas. En verdad debes de aprovechar mucho el tiempo. Pero es malo. Te va a acabar dando algo. Eso, dejadme que sufra. Reacciona. Voy. Hoy estoy destrozadita, me imagino. Voy. Voy a ignorar que me han dado a Sara. Porque se me hace muy lío de usar. Moriré joven, no, Zafix. Que lloramos. Había antes mis músculos me fallaban por eso, por no dormir. Yo he tenido... Bueno, tengo muchos problemas para dormir en realidad. Lo intento, pero me despierto cada poco y tal. Ahí va. Bueno, este no era el plan, pero no pasa nada. Al final me tiro muchas horas en cama, pero no descanso y me acaba doliendo todo también. Me desmayaba con frecuencia, no. Physics. Sé que no nos conocemos mucho. Bueno, de hecho, no sé si tú me conocías. Yo te tengo visto por streams. Y he de decirte que te vi hacer un comentario. Te voy a hacer un comentario que dijiste, comer de débiles. Y ahora dices, me desmayaba. Yo relaciono cosas, ¿eh? Hay que comer. Hay que comer. Si no, nos morimos. No, hay que comer, gente. Hay que comer y dormir. Acaban de morir todos esos de golpe, en plan... Porque he matado al grande, ¿no? Uy. ¿Comer gente? ¿Sabrá? No. Bueno, depende. ¿En qué sentido? Master, Ay, pobre Sara, me da mucha pena la situación en la que está. Master Takayuki,
I've seen the report to the throne and the letter to the Pobrecita. Fatui. Please, tell me why. Si la debilidad sabe de jamón, soy débil. ¿Qué? Bambita. Yo una vez me desmayé bebiendo agua. Porque te dio un... ¿Cómo se dice? Un cambio de tensión. Me rompí un pie baja... Pero, ¿Zafix? ¿What? Lo de bebiendo agua, si llevabas muchas horas sin beber... Puedo entender que te dé un cambio de... No sé si se dice de tensión o de presión. Si no, no entiendo. Estaba cenando y ya está. Oye, ¿no has pensado ir al médico y decirle, oye, me ha pasado esto? Yo me estrellé la cabeza contra una pizarra por desmayarme. Pero, gente... Bueno, a ver, yo me he desmayado también alguna vez, pero no me ha hostiado muy fuerte contra nada. Como mucho me he caído al suelo. ¿Fuiste tú la que se desplegó con el teclado marcado en la cara? No creo. No sé. No sé si me he dormido... Bueno, sí, seguro que me he dormido alguna vez aquí. Pero con el teclado creo que no. Metí un pinchazo... ¡Ah! Feo. ¿No sería ansiedad? Pueden dar pinchazos muy fuertes. Esa la ducha me caí en el lavabo y... Pero, gente... Nunca me he desmayado, no sé qué se siente. Karen, es que te falta enamorarte, de verdad. Dios, tragué mal el agua y por eso te desmayaste. ¿Pero para dónde la tragaste, hija? Fresco como una lechuga. Ay. So this is how my documents went missing from headquarters. You stole them. Ostras, pues te tuvo que ir a los pulmones directamente o algo, no sé. Las alpacas no nos enamoramos. Yo me desmayo... No, yo desmayo no, pero de pequeño, marearme tanto que vi en blanco y negro, sí. Yo recuerdo... creo que fue un bajón de azúcar también, de marearme tanto que dejé de ver y después me desmayé. Fue progresivo, o sea, como que yo cada vez veía más negro, como si se fuese apagando la vida, ¿sabes? Y de repente cada vez escuchaba más lejos. Estaba en el Inste, tenía un profesor al lado que me estaba hablando, me estaba atendiendo, yo se ve que estaba muy blanca, yo creo que era un bajón de azúcar, pero no me acuerdo muy bien de que me dijeron que sería. Y al cabo de un rato me desperté y estaba bien. Pero no sé. Me voy, chicos. Sí, fue eso. El autobús es que soy muy cutre. ¿Cómo que? Pero que pisaste mal, supongo. Normalmente me atraganto con el agua. Espero no desmayarme algún... Uf. Yo me atraganto con el agua, me atraganto con mi saliva, me atraganto con todo. Es horrible. Pero, ostras, ahora tendré miedo de desmayarme por atragantarme con todo. Pisé mal, sí, pobrecita. Debe de doler un montón. Yo es que nunca me he roto nada. Casi me atraganto comiendo lechuga. Con la saliva también me pasa, en serio. Yo es que cuando me pasa, en plan... Cuando me atraganto con mi propia saliva es como... ¿Qué le pasa a mi organismo? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? O sea, me está saboteando. Mientras todos te digan que bebas agua para aliviarte. Sí, y es como si me he atragantado con el agua o con la saliva. No me he desmayado en la vida, ahora quiero hacerlo. Te da envidia, moja. No mola desmayarse. Es raro, es raro. Es como que pierdes la fuerza de golpe y luego te despiertas y te duelen cosas porque te has dado. Clases de desmayación. No mola. A mí me ha pasado algunas veces y es eso. Notas como que te da un bajón muy rápido, te apagas. Y luego hay un lapso en el que al menos yo no recuerdo nada y después me despierto y me duele la cabeza o el brazo. Depende de para qué lado me haya caído. Como si te duermes de golpe. Sí, un poco. ¿Qué conversación? Es verdad, ya. Nos hemos quedado hablando un poco de cosas un poco sad, ¿no? De desmayaciones. Clases de cómo atragantarte con una lechuga. Sin masticar seguro que te atragantas. Yo pensando que tenía una esperanza de vida corta. Aquí todos tenemos una esperanza de vida regular por lo que veo. Cuando te despiertas te duele... Claro, sí, es que es eso. Es que te... A ver, por suerte nunca me ha pasado nada de esto, en plan de, yo qué sé, me podría haber abierto la cabeza si me doy contra la esquina de algo, ¿sabes? Nunca me ha pasado. Siempre creo que he caído bastante bien, como... Y ya está. Pero sigue siendo un golpe, te caes. Ahora tengo sed por hablar tanto y voy a beber agua y espero no morir, ¿vale? Espero no morir. He venido nada más que a liarla.
¿Qué va, Zafix? Muchas gracias por pasarte. Vuelto a beber agua tras comer chicles. Uf, eso da una sensación de frío. Se me volvió frío la garganta. Sí, sí, sí. Como de atragantes me asusto. No va. Creo que sobreviviré. Y así es como se bebe sin atragantarse, ¿vale? He sentido la tensión por unos segundos. A ver, voy a darle que el pobre aquí están viviendo el drama a cámara lenta porque nos hemos quedado hablando. Igual que antes dejé a Sara en un punto que estaba como a punto de llorar, a punto de... Y me puse a hablar de videojuegos y a enseñar los juegos que tengo por aquí. Y cuando le di al círculo se fue Sara llorando. Y es como, la había dejado ahí en lo más doloroso del clímax 10 minutos sola. Se parece a una amiga de mi ciudad. Pero, ¿eso es bueno o malo? Gracias por el follow, Anflex. Bueno, si es una amiga supongo que es bueno, ¿no? Justo acabo de hacer esa parte. A ver, los robaste, no, los robó Sayu. A ver. Es que pobrecita. Dice tú que escribes. ¿Sobre qué escribes? No escribo sobre nada en concreto. Simplemente a veces me gusta como expresarme por un texto. Gracias por el follow, Carlo. No sé, es que lo llamaría como poesía, pero tampoco es poesía porque no es que rime. No sé. También intento escribir historias. Me gustaría algún día publicar alguna. Pero es lo típico de la autoexigencia, que te pides muchas cosas y al final no avanzas. En fin. No sé hacerlo, no sé hacerlo. Me gusta escribir, puedo escribir relatos cortos, puedo escribir cosillas, pero... Sayo, mi over favorito. Haces el sprint y cuando falta un poquito para que se acabe le das al dash y vas turnando entre una y otra. Es increíble el parecido que tienen Zafix y mi prima. No sé si me he perdido algo ahí. A ver, tu prima. Buenas noches, me voy a mimir. Y me interesa tanto por la charla que... ¡Ah! Tranqui, Anflex, muchas gracias por el follow. Y nada, que descanses. Buenas noches. Sayu, mi esposa. No. ¿Carlo? Por favor. No. Es una niña. Es muy chiquita. ¿Cómo va a ser tu esposa? Bueno, ni la de nadie. Por favor. Está tu chiquita. Soy tu madre. No, por favor, respetadme a las niñas. Están muy pequeñas. Hay mucha waifu en este juego. No vayan a por las niñas. Que vas adolescente, pero es baja. Nah, es pequeñita. Ahora que me fijo, menudas piernas infinitas tiene Sara, ¿no? Sí, pero yo creo que en parte hace mucho la ropa, el corte de por dónde tiene la pierna y el tipo de zapato. No te ahogues, no me ahogo. Si Fix me hubiese parido de estar a los 6 años. Ostras, madre mía. Lo dijo mi hoyo, que es adolescente. No creo, no sé. No sé si en algún sitio ponen sus edades, pero yo no le daría más de 10 años. La verdad. Tell me, Master. I need to know. Has the Tenryo Commission really betrayed the Klee tiene Shogun? más edad de la que aparenta, pero Sayu está bebé. Sí, bueno, pero es que Klee es medio elfa. A saber qué edad tiene. También crecen más despacito. 6 añitos de chill. Ah, es tu personaje fab. Vale, sí, eso sí. Es monísima. A mí me encanta. Yo quiero hacerme el team de las lolis. Bueno, o sea, las tengo, pero... Mi ideal es cuando salga Yao Yao poder ir con las 4 niñas. Porque ahora mismo tanto Diona como Kiki son de hielo, support, healer... Se me descompensa un poco. Entonces yo tengo confianza en que cuando saquen a Yao Yao con el dendro tenga algún sentido y pueda llevar a las 4 y funcione el equipo. No sé a quién dejaré fuera, la verdad. Imagino que a Kiki porque tengo mejor buildeada a Diona. Pero no sé. Lloro porque no me toca la que quiero. ¿A cuál quieres, Carlo? Klee tiene como 100 años en el lore, ¿no? No, bueno, no lo sé. ¡Tafix! Muchas gracias, Tafix. Muchas gracias, linda. Se está gritando Kicheñol. Bueno, pues mira, hoy hemos cambiado los emotitos
No sé si los habrás visto. Espero que te gusten y puedes usar emotitos ahora. Emotitos del canal. Creo que esta vez, yo cada mes tengo muchos emotes y cada mes voy preguntando a la gente qué emotes quiere este mes. Creo que este mes habían puesto el del corazón, de hecho el que está en esa esquina. Bueno, no sé cuáles hay, mira, la verdad no me acuerdo. Los he puesto antes y no me acuerdo mucho. Pero lo podéis mirar. Muchas gracias, Tafix. Clip de PS. No, Sayu no paro de hablar de ella cuando juego con mi... Ay, pero es que es muy mona, Sayu. Clip de PS, sí. Diona Support para derretido. Sayu Healer. Y Kiki Sub DPS. Es que yo Kiki no la tengo buildeada. Entonces no sé muy bien... No sé muy bien cómo usarla, ni qué hacer con ella. ¿O no? King Moa quiere verme hacer el ridículo. Vale. Vale. Bueno, vale. Yo os aviso, ¿vale, gente? Voy a hacer el Nico Nico Ni. Pero va a sonar más alto de lo que creéis, ¿vale? Bajad el volumen de los cascos si lleváis o lo que sea, ¿vale? Mira los movimientos de toma. Bueno, diré que sí, es que soy actriz de doblaje, ¿vale? Aunque no lo parezca y aunque en streaming me pase la vida tartamudeando y deje las frases a medias. Bueno, yo no hago japonés, ¿vale? Esto me lo aprendí a base de memorizar la frase un montón de veces. Pero bueno, vamos a hacer el Nico Nico Ni. Sí, physics. ニッコニッコニあなたのハットにニッコニッコニ映画を届けるやさはニッコニッコニッコニでveo te nico. Espero no haberos matado. Eje. Parece otra persona. Bueno, todo es poner voces. Bueno, poner voces, aprender a controlar la voz. Hay gente que me viene... ¡Ah! No tengo galleta, pero me queda una chuche. ¿Te sirve, Kalen? Habla como Sayu. Chuche. Pero espera. Sayu... Kalen Mart quiere darme una galletita. Creo que estaría hablando así. Habla como muy susurrado, pero tiene voz de niña pequeña. Siempre tiene sueño. No sé si le pegaría algo del estilo. Mi voz si intento hacer eso literalmente se rompe. Sayu es un poco Kiki. Kiki es hasta más seca. Te acabo de conocer y cambias completamente con el Nikoni. Ya. Decía, hay gente que viene a pedirme que haga el ara-ara. ¿Os hago un ara-ara? ¿Queréis que os haga un ara-ara? Ya me quedé con la duda. A ver. Yes, I have dealings Hazlo, with the os hago Fatui, un and ara-ara. yes, the report you saw was penned by my Espera, que hand. le he dado al señor este para que hable. Ara-ara. De verdad que hay gente que viene y solo para que haga esto es como, ah, pues ara-ara, para ti, no pasa nada. Quiero oír cualquier cosa que digas. Fix, no me digas eso, que entonces te tiro la caña en directo. Por favor. Un poco de conciencia. Cobra por esos clips. Tío, ¿te imaginas? Puedes decir finos señores con una voz de esas bonitas. No sé, ¿es un meme? No lo conozco. O sea, sí puedo decirlo, pero no sé si tengo que hacerlo con algún tono o algo. En plan, si es un meme no lo conozco. Finos señores. Si algún día necesitas una actriz de doblaje, espero poder trabajar contigo. Claro, Dodo, como quieras. Sí, sin problema. ¿Puedes hablar con voz de...? Sí, puedo hablar con voz de waifu todopoderosa. Podría estar hablando así bastante rato, pero lo cierto es que cansa bastante. Prefiero hablar de forma normal. Aunque bueno, podemos hacer una pequeña excepción durante un rato. Es una frase que está chula, sí, pues no conozco. En el canal Yusia tenéis alguna narración. Puede ser. Puede ser. He hecho cosas también con Dabuart. Me parece de la tele. Es que trabajo haciendo cosas en la tele, Javi. Bueno, lo que suelo hacer son documentales. Pero también hago películas, series... Como me lo contaste para poner los voces en español, mira, ojalá doblas en Genshin y ojalá
de sueño personal trabajar en Genshin, pero lo veo súper lejano. Ni siquiera se curran las traducciones. Es que hay cosas traducidas tan mal, pero tan mal. Si en D-Max y en DX estáis hasta la... de escucharme, que si las reformas, que si las casas encantadas, estoy de documentales, que si las parejas. Muchas gracias, Neruson. Jo, muchas gracias. Neruson Gaming está gritando Kicheñol. Soy el único que sonríe. Ay, no sé, Javi. Supongo que os hace gracia. No sé. ¿A quién quisieras doblar en Genshin? Antes me lo han preguntado también. Yo creo que por querer a Klee, por el cariño que le tengo. O a Venti porque tiene este rollo que aunque es un niño, es como un poco a género. Y me gustan mucho los personajes que no se ven como de un género definido porque puedo jugar bastante con la voz con ellos. Pero quizá me pegaría más algo como Xiangling o Amber. No sé. Eres la de D-Max. Soy la de D-Max. Sí, seguro, sí. Bueno, D-Max no sé. De Kiss seguro. 13 temporadas que me he hecho de un documental de reformas de casas. No tengo ni idea de reformar casas, ¿vale? Por si alguien me lo pregunta. Que me pasa mucho, que la gente se cree que por haber hecho muchas temporadas... No, ¿vale? No funciona así. Y a veces me ha venido gente... Oye, ¿cómo arreglo esta junta de no sé qué? Y el enchufe aquí y tal. Y yo... Yo qué sé. No, es que como has hecho esto... Sí, yo leo un diálogo en un tiempo, en una boca, no tengo ni idea. Ahí. Perdón. Sebas, corazoncito para ti, Sebas. Ay, tremendo, ya voy a Discord a ver eso. El que Anflex, el que en Discord se ha hecho... Sí. La pobre Sara lleva aquí 17 horas esperando a que le responda el señor. Felicidad. Pobre Sara, a ver, vamos a avanzar otra vez en el diálogo. Ay. ¿Cómo que Masumi Utsuda no es mago? No sé. ¿Masumi es mago? No sé. ¡Ah! Y justo está casi igual. No pillo... Ah, porque habrá doblado algún mago, ¿no? Era una referencia. No sé qué ha doblado últimamente, la verdad. O sea, le conozco de lo mismo que tú, de Twitter. Ah, por Harry Potter. Ostras. Ya. Pero creo que no... O sea, no es lo mismo. O sea... Tú si haces una película o una serie... La gente sabe que es una película o una serie, pero por algún motivo cuando haces un documental... Si yo ahora te hago un documental sobre el impacto de unas galaxias contra otras y yo qué sé... es que no sé ni del tema, ¿vale? Pero imagínate que te narro un documental de eso. Por algún motivo la gente se cree que por haber leído todo ese mucho texto, en realidad entiendo lo que estoy diciendo. Y es como... No. Bueno, lo entiendo mientras lo leo, pero luego me lo preguntas y me entra por un lado y me sale por el otro. No retengo la información. Voy a comerme la chuche que lleva aquí Kalen. La chuche. Una recompensa muy generosa. O sea, te has vendido. Te has vendido. Ya está. Señores, eso, te has vendido. For too long, the Kujo clan's position has been coveted by so many. There is no shortage Como hagas el documental de la creación del universo, te echarán ya. Es que cómo se me ocurre crear el universo, en verdad. Qué mala decisión. Aquí estamos. Jugando a gachapones. No podía acabar peor. So,
when the chance arose to gain the backing of another powerful nation and crack down on our enemies at the same time. Ahora es la oportunidad de obtener el respaldo de otra nación poderosa. Pero hace un momento era por una generosa recompensa. Señor, aquí el egoísmo... Estás intentando taparlo, pero el egoísmo se te ha asomado por ahí un poquillo, ¿eh? It appeared to me to be an excellent deal. I simply saw no need to inform you. Qué desagradable. But you worship the Shogun. How can you betray her after all this time and act Vale, like it's Zafix. nothing? Normal, hija. Mañana por lo menos hasta... ¿Qué hora es? ¿Las 2? Hasta la 1 del mediodía por lo menos no quiero ver que estás despierta, ¿vale? Te voy a stalkear en Twitter y en Instagram. Y como te vea antes de la 1 poner una publicación, te voy a decir, Zafix, no has dormido, ¿eh? A las 8 me levanto a estudiar. ¿Qué dices? Madre mía. Por favor. Tira. Tira a la cama, va. Tira, a mimir. Ay, por favor. Café, sí. Sí, pero el café le dará energía, pero no compensa el rato que no duerme o que no descansa. Oye, esta chuche pica un poco. Tenía forma de calabaza. Se supone que debería picar. Si hubiera examen, el domingo iba a quedar... Me dé mi bendición dentro. Espera, ¿tienes el domingo el examen? Ah, no, el lunes, vale, vale. Las calabazas pican, no lo sé, moja, creo que no. Pero esta chuche pues pica un poco, no sé. Es que tienen formas de frutitas. La que es naranja y redonda, pues no es una naranja, es una calabaza. Y como que es un poco picante. Pero picante en plan... O sea, es mayoritariamente dulce. No es como la guindilla aquella de chuche que picaba un montón, ¿eh? Nada. Hace mucho que no como calabaza. Yo unos meses. Al menos unos meses. Zafix, muchas gracias por pasarte y por la raid. Y por el sub. Ay, por favor. Madre mía, qué bonita. Que descanses, Zafix. Buenas noches. A ver. Avanzamos con el drama de Sara, pobrecita. Llevo teniendo a Sara en ascuas, no sé, 1 hora. AliExpress en Instagram me acaba de recomendar Tamagotchis de Evangelion. A mí me encantan las cosas que me recomienda AliExpress en Instagram. Me recomendó un cosplay de Klee para gatos. Lo puse en Twitter. Es que no puedo pedir más. Un cosplay de Klee para gatos. Necesito un gato. Necesito un gato porque ese cosplay tiene que venirse. Ropa para pollos. Sí, es súper random. Gracias, Tafix, que descanses. Yo quiero ropa para pollos. Es que sale cada cosa más rara en la publicidad de AliExpress. Mejor me voy ya. Pobrecita. ¿Cómo puedes llamar esto una traición? Hombre, señor, estás mintiéndole. The Fatui may think they are using me, but the reverse is true. ¿Una What could they atracción possibly hope to achieve? de 80.000 euros? ¿Cómo? En plan, ¿una atracción de feria? ¿Te querían vender una atracción de feria? Dale, Zafix. Besitos. Descansa. Me he pasado súper bien. Gracias. Se agradece la compañía también, ¿eh? En parte, lo pasas bien porque tú traes el buen rollito. Has de reconocerlo. A mimir. Sí, envío gratis. Hombre. 80.000 euros. No sé qué sería la atracción, pero... Hostia. Qué menos que envío gratis. Gracias, Zafix. ¿Qué pueden conseguir de todo esto? When the lightning strikes in Inazuma, they Este shall señor no se fall to entera. their knees and Chaito. tremble, paralyzed by fear and trepidation. No se entera y encima es mala persona, porque hay gente muriendo por culpa de lo que está haciendo y le da igual. After all. Yo traigo la desgracia al chat. ¿Por qué, Physics?
No. None can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Muso no Hitotachi. Está un poco de la olla este señor. Un poco bastante. Voy a hacer la segunda opción, aunque no cambie nada. Voy a decir que confía demasiado en el poder. He doesn't worship the Raiden Shogun herself. Physics, no digas but her eso. power as a Hombre. warrior, No traes especially the desgracia, Muso no traes compañía. In fact, he seems to be way too into it. Sí, está un poco obsesionado con la espada este hombre. Aunque antes... Spoiler, ¿vale? Quien no esté por la historia, que me muteé 15 segundos. Antes ya nos ha confirmado que la Arconte realmente está dentro de la espada. Y que Baal es como una marioneta. Así que realmente el hombre está obsesionado con la Arconte de verdad. Porque si está obsesionado con la espada... But master, En efecto, sí, sí. loyalty. Eso ya lo veremos. Sí, sí. Te escucho a muchísimos lados. Gracias, Anflex. Sí, casi cada día estoy trabajando. ¿Qué pasa con la...? Ay, pobrecita. Mira qué carita de corderito. Qué lástima. Ay. Ever since I was adopted by the Kujo clan, you taught me the importance of loyalty from servants to their superiors. But it's clear to me now that you wanted my loyalties to stop with the Kujo clan. So you were scared that I would betray you one day? You hypocrite! Preaching about virtue just to mask your own wretched selfishness! Lo que he dicho yo antes, Sara. Que el egoísmo se le ha escapado ahí un poco, se le ha visto. Selfishness? I am but safeguarding the eternity of the Kujo clan. I'm quite sure the almighty Shogun would be sympathetic to that. As would the former head of our clan. De hecho, en el Discord debería actualizar... Debería actualizar alguna cosa de doblaje. Que técnicamente no sé si puedo decir, pero yo lo comparto ahí. ¿Sabes? Yo no digo nada, pero yo lo comparto ahí. Y la gente ya lo mira y saca conclusiones. Hay algunas cosillas que compartí hace poco por Twitter. Debería pasarlas por ahí también. Que hable Sara. Que hable Sara. I doubted the Vision Hunt decree in the past. I asked myself, is this truly the correct thing to do? Even though it goes against what I know in my heart to be right. Pobrecita, tío. But I chose to obey the Shogun. For as long as she leads the way, who among us is qualified to judge between right and wrong when we have not yet reached the end of the path? Mira que cuando nos dejó escapar la primera vez ya pensé, pobrecita, esta es buena en el fondo, pero hostia, es que ahora estoy viendo lo peor. Hacer mis matemáticas. Vale, Physics. Gracias por pasarte mucho ánimo con esas mates. Sí, Anflex, sí. Podría resumirse así. Casualmente... A veces pasa. Yo recomiendo algo y casualmente... Esto me suena. Buenas noches, Physics. Que vaya bien. Y eso, ánimo con las mates. Me he perdido. Doy cuenta que es uno sin fin. Bueno. Si no tiene fin es un camino eterno. Así que está dentro de la eternidad. So I'm going to tell the Shogun the truth about all this. If nothing else, my conscience will be clear. Pero Sara, pero no se lo digas. ¿No ves que va a intentar detenerte? Stubborn and futile. Esto se pone interesante. Ya. Report to the Shogun if you so wish. The Kujo clan's position is now unshakable, and nothing you can do will change this. The Shogun is at Tenshukaku receiving a encima me dice dónde está. diplomat. La señora. A harbinger by the name of Signora.
Isn't yours the one behind all this? Ya. Her again. Tiene más sentido que pensar que era escaramucha. Porque el pobrecito es muy niño malo, pero parece que no pinta mucho, demasiado de los Fatui en verdad. O sea, dentro de los Fatui. El Salseo y Inazuma, sí, sí. Esto le digo, cuidado con los personajes puchos. Sí, sí, tranqui, tranqui. Ya veo que me ponen a señora. La bruja carmesí. Way back in Rito, Lady Hiragi said something about the Kanjo Commissioner meeting with an arrogant-sounding woman. Sí, ya lo pensé, Paimon. Known. A diplomat from Snezhnaya. Well, if she thinks she's leaving Inazuma in one piece, she's got another thing coming. Sarah stormed off. Do you think she's gonna go barge into He Tenshukaku? disfrutado mucho esta parte. You can say that again. All right then, let's do this. Vale. Este es que puede Baal por pescar. Vale, Sebas, intenta acordarte de probar a los personajes. Al menos a Baal que te den las protos. Pero bueno, que si lo pillas todo mejor. ¿Y vas a jugar historia ahora? ¿O te vas en plan... vas a dormir ya y ya jugarás historia? Mejor parte del juego. Diría que es las mejores partes de la misión. Dios mío, estáis poniéndome todos mucho hype. A ver, As long as we señor. have the Muso no Hitotachi, the people of Inazuma have nothing to fear. Este hombre está de la olla. Y aquí no hay nada más que coger, ni que hacer, ni nada. Pues venga. A ver, que me estáis dando yuyu ya. Empezaré ahora. Vale, vale. Time to begin work? Me dejo a Fisher aquí The threads mejor. of your fate lie in my hands. ¿O no? Didn't keep you waiting, did I? What Es are un my poco orders? coñazo lo de no poder arrastrar personajes, ¿vale? Con el mando. Pero prefiero tenerlos en este orden. No Electro. Confía. ¿Por qué? Es que en Fisher, bueno, puedo tirar a Oz, pero la uso metralleta. La tengo a daño físico, en verdad. Persigue a Kujo Usara. No sé ni pa qué lado ahí se ha ido. Pero vamos, que... ¿dónde me marca esto? Recompensa de expedición. Me está marcando... Pero si acabo de salir de ahí, ¿no? Ah, no, he salido de aquí. Ah, vale, se va para arriba. Bueno, primero la expedición. Cancelar animaciones con Fischl. Sé cancelar... Bueno, sé cómo se cancela lo de Klee. Y aún así no me sale siempre. O sea que va, yo no juego a ese nivel en plan... de tenerlo todo milimetrado. Yo soy mucho más de la estrategia de aporreo botones y pasan cosas. Ya no me detienen, o sea... Ah. Sí me detienen. Ahora disfruta. No. Tengo que seguir haciendo el ninja. Se supone que Sara había dicho que iba como su invitada, como no sé qué de... testigo de las pruebas o... Ahí va. Ahí va. Bueno, ya no me detienen, está claro. Solo usas la puntería. Que va, yo no apunto con Fischl. La uso solo así. Hostia, tú. Me parece que Sara está un poco enfadada. Fíjate en los... Tenshukaku. ¿Estos son? ¿O qué son los Tenshukaku? Tío.
A estos de gratis, ¿no? Porque en plan, por aquí, ¿por qué ha pasado? Si ha seguido subiendo. Se ha desviado solo para reventarles. Ah, es el templo entero. Ah, en los de Tenshukaku. Vale, vale. Les ha reventado a todos. Hostia, este sigue... Ah, no, tampoco me habla. Si estás en lo correcto, volverás a encontrarte con señora. ¿Tiene pinta? A ver qué tal, si no tendré que cambiar de equipo. Cuidadín. No pasa nada. Dejad que me reviente. Tendré que ver qué hace para saber cómo va. Madre mía, cuando salió el tráiler y vimos a señora aquí y dije, hostia, tú la bruja carmesí. Yes, confirmed. The way people charge in here as they please. So uncivilized. If I didn't know this was Tenshukaku, I might have mistaken it for some kind of street market. Have you learned your lesson now? Oh no! What has she done to Kujo-Sara? Pobrecita. Ella que había subido con las marcas The metidas. right to punish Inazumans for their crimes is mine alone. Not yours, señora. Bueno, al menos no está de acuerdo en que le haya dado una paliza. Then I apologize, almighty Shogun. I know, you can't get me out of your mind. But you really don't need to call my name all the time. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way you follow me around like a dark shadow. Sí, qué diosa, sí. La verdad es que impone un montón. Ah, so you came to expose my crimes in front of the Shogun? I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm afraid I have no idea what you're talking about. Gracias por el follow, Kirara-san. She doesn't take us seriously at all! Ah, y aquí que elijo. Voy a poner los perjudicados. Porque eso no sé si va a tener remedio. Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building blocks in the grand Ya veremos, Carlo, poco a revolution to poco. realize eternity. Is that not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? Lo que tiene al lado volando es un catalizador. Almighty Shogun, do correct me if I'm wrong. Yo pude. Sí, hombre, se debe poder. La gnosis de 20. Venga, vamos a darle ahí en la punzada personal. That's ancient history. You El certainly pasado love quedó to hold a atrás. grudge. No actúas como si el pasado no hubiera quedado atrás, ¿eh, señora? Ese catalizador me parece precioso. Es que es la hostia. Pero imagino que es algo suyo de su diseño. No será un arma, ¿no? Ah, Piro. Ah, pues yo no me había puesto Piro pensando que ya era Piro. Bueno, si no, ya me cambiaré de equipo. The Ya lo volveré a Tsaritsa's intentar. dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details you insist on mentioning, they're just necessary sacrifices. That's all. You stop me? For what it's worth,
I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't have you down as someone quite so foolhardy. Sí, ya veré cómo funciona. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma's most wanted criminal. I suggest you El consider your objeto para cambiar de circumstances elemento, entre very comillas, es el engaño, que es lo que tienen los Fatuis. Y lo que utiliza en principio para intentar ocultar su energía piro. Charging into Tensukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun wasn't the brightest move. Don't you think it's time you stopped digging? I'm not sure you realize quite how much distance there is between us, both in status and in strength. I challenge you to a duel before the throne. Y que sea ante el trono es importante. Proceed. Está. Ok. Pegaos. Sí, me parece correcto. My, you're full of surprises today. So you've learned to make the law of the land work for you too. Mira, he apagado el aire hace un momento, pero lo voy a poner otra vez. I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal Tan footing. pancha, sí, sí. You are aware that the loser must die. Are you sure this is what you want? Da, no dramatices, señora. Then I will deign to share this last dance with you. Till death do us part. Hostia, tú. Yo quiero bailar con señora hasta que la muerte nos separe. Madre mía. Y me ponen este plano. A lesson on harbinger power and elegance? As you wish. Qué pasada. Oz, reveal thyself. No, my sword. No rest for the wicked. Think you can bully me? Vale. Esto... Hay que romperlo, ¿no? Para que me dé calor. Ok. By royal decree. No rest for the wicked. You've got some nerve laying your hands on me. Harbinger power has become Reacciones burdensome. elementales. I will manifest my destiny F. anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid. Pues igual sí que me tendría que haber puesto ajutado. Porque ya me dirás tú qué reacción elemental voy a hacer con esto. Energía de las polillas para infligir... ¿Cómo? No me ha dado tiempo de leer. Que coja las polillas y que... Ah, con las polillas me... Ah. Ah. Vale. Con las polillas hago daño piro. He tirado la ulti de Diona para curarme y justo me han puesto una escena. Y no voy a curar una mierda. Buah, es que es como... Flipa. Hostia. Bruja carmesí. Es que lo pone encima. En fin, que he perdido la ulti de Diona para nada. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. Blaze over. We're waiting. Shake it out. Sí, no negaré que la tipa impone.
¿Dónde está? Hostia, tú que me quemo. Outlines your fate. No, esto... ¿Quién me lo rompe? Creo que me lo rompe mejor Fischl. Rosalind Crucia Love Flutter. O sea, el nombre... Su nombre es Rosalind. Born of ice and frost. Healthy body, healthy mind. By royal No, my sword! Call me a witch! So strong, but how? Me esperaba más difícil, ¿eh? La batalla, con todo el hype que me habíais metido. Ahora se levanta de verdad, ¿no? Hostia. Ahora me pego con esta. ¿Cómo lo hiciste? No sé. I am a Snezhnayan diplomat. You know what happens if you lay a finger on me. I swear, if you strike me, I will make sure... The Fatui will make sure that your precious Inazuma... Stop! I order you! And you! Filthy rats! All of you! You are the enemy of eternity. What? But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. The Raiden Shogun isn't gonna let us off just like that, right? Oh, the air feels suffocating. It must be the Raiden Shogun's almightiness. One strike from the Shogun and now Senora is gone. She got what she deserved, but Paimon still can't help but feel upset. Why are they doing it? Why are the Harbingers collecting all the no-seeds? Huh? Traveler, you got a headache? Chin up. Let's get out of this place. Paimon feels unsettled. What is? Also, when the Shogun executed Senora with the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. It seems impossible to defend against. And if so, we've got no hope whatsoever of defeating her in combat. Esto va peor cada vez. So, to recap, Yaemiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the omnipresent god. Oh, but we'll be like lambs to the slaughter, won't we? No, es la misma voz, Paimon. Maybe we could put this plan on hold for a while? There's the sound of Electro's
flapping in the air. Paimon can barely breathe. ¿Qué es esto? Traveler, are you okay? You're so silent. Sounds like there's a lot of noise coming from outside Tenshikaku. Has a fight broken out or something? Oh, the guards seem really nervous. Well, let's go see what the situation is, shall we? Sí que habla a veces. There will always be those who dare to brave the lightning's Justo han glow. tirado un petardo. ¡Hostia! ¿Cómo ha podido activar la visión de Electro? Si debería dársela a ella. Estamos dentro. So we meet again. Indulge my curiosity. What is the reason that I find you standing here before me once again? Muchas cosas de golpe. Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? Hola, Dani. Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this. No, es normal, Carlo. Paimon está siempre dando la tabarra. If so, then you underestimate me. I am quite well informed about the Vision Hunt decree. Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been purged long ago. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more to lose by chasing their dreams. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspirations, are they not? Sí, sí, son muchas cosas a la vez. Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, you are the furthest thing from eternity. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters
is that I tread the path of eternity on my people's behalf. That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will, aren't you? Demoler tus ideas. So be it. Well then, you who would defy eternity, time for you to enlighten me. Huele a duelo, sí. Do you wish to become the enemy of eternity, traveler? Vale, esto es ridículo otra vez. O sea, no le hago daño. Bueno. Algo sí le hago. Pero como me haga lo mismo que la otra vez y me quite los elementos... Que tiene pinta de que me lo va a hacer. Vale, 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 vale. Las prácticas. Fischl. Tenía que usar a Fischl. Rain outlines your fate. Listens now. Oz, reveal thyself. ¿Dónde estás? Insubordination. No touching. This is long overdue. I can fix this. Shadow Raven, let night fall. We're way behind schedule. We're way behind schedule. Next on the agenda. Gracias por el follow, cereal. No puedo leer, lo siento. Pero muchas gracias por el follow. Time to act. No, my sword. By royal decree. Instabilities will be removed. Pues lo de resistir lo llevo regular. Once again. Lo de resistir lo llevo regulinchis. Next on the agenda. Dear me, aren't you cutting it rather close? Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. Now then, close your eyes.
I hope we can abolish the Vision Hunt Decree. Access denied. Shake it and stir. We're way behind schedule. ¿Qué estás haciendo? All will be settled. Time to act. Rain outlines your fate. All desire can be broken. Know my sword. Let me weave you a. Your verdict is decided. All hail. All will be severed. ¿Qué locura es esta, por Dios? Midnight Phantasmagoria. Shadow. Born of ice and frost. For Rex Lapis. Your rain outlines your fate. Rain cutter. The sword. A fleeting shadow. Get out of your dream. All will be severed. No touching. All hail. ¿Por qué? ¿Por qué no baja? Hola, You've Lola lost, Artoa. eh? Yes, I have. Why can you not trust your people and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Me da una lástima esta frase. Eternity. Eternity is the only way. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. El ave del que hablaron, el ave gigante. In the end, I even lost her. The tales are still retold in A the ella. shade of every Thunder Sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, Mira, eso es we lo que have the vi, present que moment. debe de ser ya. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps Oh. only if time stands still will the lightning's glow never fade.
The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. Sí, da bastante pena. Isn't that right? Pues mira, Flex, sorpresa. That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change, it does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed? Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention, your divine gaze. You mean visions? Sí. Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. Era su hermana. O sea, he visto que eran iguales, pero he asumido que era una amiga. Igual que Venti cogió el aspecto de su amigo, pues que esta cogió el aspecto de la amiga. It must have been terribly lonely here. Su hermana gemela Belcebú, en serio. Centuries on end. But it is necessary. En serio, Calen. Baal y su hermana gemela era Belcebú. Buscando su personalidad. Ah, ella es Belcebú. No, pero... Ah, bueno, Baal... Baal es de Belcebú, vale. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? Sí, yo creo que eso que vale es un título. A ver, me estáis diciendo nombres, pero yo aún no he llegado a ese punto. O sea, yo diría que me estáis spoileando cosas, vaya. Deberíais haber esperado un poquito. You are obviously lonely, and yet, for the sake of eternity, you choose to stretch your loneliness out to infinity. Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean
that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? Pobrecita. Lo ha have contado ella ahora nothing to say mismo. to that. No recuerdo que ella ha dicho que tenía una hermana gemela que se llamaba Makoto. He sobreinterpretado cosas con la escena, pero no sé. Pobrecita. But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. And Oh, qué pena. a very nice surprise. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt Decree. Pero yo me quedo con ganas de saber qué se supone que debía pasar cuando llenase la estatua. But, with regards to eternity and the question of whether this nation should move forward, I need time to give it some thought. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of Euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. Oh, o sea, fue como el amigo volviendo un momento. They remain as they were in the beginning. Nadie la va a volver a activar porque Burning sigue ahí. bright and true for all eternity. ¿Y ese sonido? So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of Euthymia? No dice exactamente ninguna misión, es una conclusión de todas las misiones. Lo de la estatua no habría hecho nada. Ella estaba equivocada. Puede ser. Buah, flipando, Kalen. Porque no tiene por caso. Yo creo que fue por Klee. Por sacar a más Klee. Muchas cosas. Todavía estoy digiriendo que haya hecho así, señora. Muchas cosas. Is the Vision Hunt Decree abolished? Oh, gotcha. Paimon was super worried, you know. Ahora cuando la encuentre Fabra. So, maybe the reason Yai Miko is looking for us now is because she wants to thank us. Let's go find her.
Uf. Ah, claro. Vale, Dani, que descanses. Buenas noches. Ah. Vale, este objeto lo vi, pero no lo relacioné de esta forma. Pensé que era un drop habitual. Sí, el motivo es que una vez que se convierte en Fatui, pero antes ya no importa nada. Renuncian a sus rostros y sus nombres originales. Pero ahí hemos visto que se llamaba Elizabeth. Sin embargo, el hecho de renunciar a lo que me pone suyo su pasado, todo lo que entraña no es nada fácil. Obsesión rayana con el tirillo. No entran necesariamente en conflicto. Ah, eso, Rosaline. Fuera destruido por el forastero eterno, sin ataduras, pero con una determinación tan fuerte como la suya, y quien causó que las llamas se avivaran de nuevo. Sigo pensando que se refiere a Danslave, el primer Fatui. Forastero eterno. No creo que se esté refiriendo a... A pesar de que el Traveler es el forastero y todo el rollo de la eternidad, tengo la sensación de que aquí no se está refiriendo al Traveler. Why, hello. If it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of piety, perhaps? You literally told us to come meet you here! Es que yo creo que Pierrot, el primer Fatui, es Danslave. Porque si sigues la historia que pone en los artefactos de la bruja carmesí, la historia continúa en el de llamas albinas. Y no sé, hay varios indicios. A mí me da a pensar eso. También lleva como media máscara. Aunque a día de hoy parece que le da igual todas las organizaciones y que ella no está con los Fatui ni con nada, pero bueno. Que no esté con ellos ya no significa que no haya podido ser el fundador. O sea, antes, cuando se le moría la gemela al fondo, era Caenria y el desastre. Sí, lo sé, sí, se ha visto un montón de veces esa escena con Lumine cuando se separan los gemelos. O sea, en la guerra de los arcontes, cuando destruyeron Caenria, perdió a la hermana. Se supone que eran arcontes ambas. Porque si eran gemelas, o ella se convirtió en arconte después de esa guerra y antes no era inmortal. Bueno, o el tipo de mortalidad que tengan como arcontes. Las dos, o sea, eran arcontes gemelas, pobrecitas. Estaba esperando. Ahora ya te ayuda. Vale. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute. Voy a decir que no sé I qué me must pasó. say, I am most impressed. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. Still, you did end up victorious.
I gather Pero ha congratulations muerto. are in order. Ya, Sure feels good to finally thwart the Fatui ¿Por qué plan todos for están once. actuando como si no la hubiese calcinado? They caused plenty of trouble along the way, but at the very least, they didn't get their hands on another Gnosis. Wait a second. Did you say gnosis? As in, the little thing that looks something like Sí. a chess piece. Sí. Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're what keep them connected to Celestia. Oh. Oh. Oh, vaya. What's wrong? I handed that over. You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the balladeer exactly? Ah. Me cambió por su gnosis. Puf. The balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to Signora. Superior. Buah. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. For once, Paimon just does not know what to say. Eso. ¿Por qué tenías tú la gnosis? After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. ¿No podía estar en la propia marioneta? As her erstwhile closest friend, A handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Thus, the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain, exchanging it for the one at the core of the plan? Judging by the results, at least, I dare say I struck a good Pero deal. ¿cómo sabemos que esa gnosis no funciona de verdad? Uf. Es muy agridulce todo. Like that, Paimon has to agree. The Traveler is worth more than a Gnosis. Ahora sé por qué no hemos visto a Escaramucha desde entonces. Well, what's done is done. And I hardly think we'll be getting it back now. Let's leave the past in the past. So anyway, you still haven't told us why you called us here today. Que sabe demasiado. ¿A qué te refieres? It's to thank you. Really? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. Claro, a ver si llevan siglos juntas. What would you like to know about? La antigua Shogun Raiden. A ver. I'm surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Few citizens of Inazuma are aware of this. Morat's told us. He said that the Electro Archon Baal has passed away. Yes. The truth of the matter is that there were two twin gods, ¿Ves? Me estabais Baal and spoileando. Beelzebul. Lo explican aquí. Twin gods? They won the Archon War together, and when Baal established the shogunate, Beelzebul became her Kagemusha, or shadow warrior. In other words, she acted as Baal's body double. No sé, se lo diría, moja. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name was ¿Ves? Makoto. Mal, me habéis spoileado. Lo están explicando aquí. No lo habían explicado antes. Esto no me gusta. No quiero que me spoileéis cosas.
As far as the world was aware, there were not two, but one. They complemented each other, and they ruled Inazuma jointly, so there was no need for the public to know the truth. In fact, the name Baal and the title of Raiden Shogun was understood to refer to both of them. Right up until... Until what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has assumed the shogunate. Losing her sister must have been super hard on A. Cae en ría. That was when A began to change. Makoto was her greatest loss. Paimon feels like she understands A lot better now after finding that out. So what kind of god was Makoto? I didn't spend a great deal of time with her, but my impression was she was a gentle god, who in each moment cherished the beauty of what was before her. Qué lástima. La marioneta. That puppet was built with technology that has been lost to time. Perhaps she, as a god, is the only one privy to the knowledge of its origins. La guerra de los arcontes, lo que ocurrió hace cientos de años entre todos los dioses que había en Teyvat para decidir quién iba a liderar en cada nación. Hubo una guerra entre todos los dioses para decidir quiénes iban a ser los arcontes, que los arcontes son el dios supremo de cada nación, el líder. Y después de que se decidieran los arcontes, el resto de dioses, la mayoría se ocultaron en las sombras. Y están escondidos o son como rebeldes. Muchos murieron. Still, there's one other thing on this topic that I suspect you may be curious to know. Vale, Kalen, que vaya bien, que descanses. Buenas noches. Hasta mañana. Before A began modifying her own godly form, she took it upon herself to create a prototype puppet. Está hablando de escaramucha, ¿verdad? So, you mean there are 3 Raiden Shoguns? No. The prototype was merely a proof of concept. Its appearance and intellect were not based on Apariencia A. no It was estaba a basada en test. ella. The original plan was for A to simply discard it. But perhaps A thought this to be too cruel, because in the end she chose only to seal the power within it. Later, this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness. Until the Fatui took an interest in him. O sea, no sé por qué sigo dudando. Tiene que estar hablando de escaramucha. Not the Fatui! Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his power, but very likely rendering him even more formidable than his original specifications. The object of divine creation is now the one who has taken possession of the Gnosis, and the prototype puppet is now known as the Balladeer. Me encanta. Tengo un montón de ganas de saber más de escaramucha. What a crazy story! Sí que está basado en ella. Vamos, simplemente... Pues es un niño, pero joder, si son 2 gotas de agua. It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence or destiny? Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you describe. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her gnosis long ago, severing her ties with Celestia in the process. That's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather awkward, don't you think? Don't worry, we aren't looking to pick a fight with you. No me refiero, sabe demasiado.
No, a mí no me da esa sensación. O sea, yo le veo sentido si llevan siglos juntas. Hey, Marcelo, ¿qué tal? I wish you the best of luck. May you soon discover the truth Uf, behind it all. todo. Todo. Pero si no has llegado a este punto de la historia, mejor, porque merece muchísimo la pena que lo juegues por ti mismo. Uf, un montón de cosas. Creo que hoy voy a soñar con la historia. Sí, bueno, llevan siglos sin hablar, pero en estos siglos no ha pasado gran cosa. Demasiada información me duele la cabeza. As for your sister's whereabouts, I will use all the resources at my disposal to investigate it. And I will also borrow some of Ayato's people from the Shiumatsuban. King Moa no ha entendido ni papá. A ver, han estado un montón de tiempo juntas, pero el tiempo que llevan separadas, que es desde poco después de la muerte de la gemela, ¿no? Que es en... Bueno, o incluso menos, no sé. Desde lo de Caenria, creo que no han habido grandes guerras ni nada... Nada muy llamativo, simplemente todo ha estado tal cual, inamovible en Inazuma, hasta que llegaron los Fatui y le metieron en la cabeza lo del decreto de visiones. I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. La siguiente parada en After mi leaving viaje. Inazuma, A Sumeru. I think it would be easiest for you to go to Sumeru. Ooh, Sumeru! We've run into loads of scholars from there on our journey so far. Yes, well, Sumeru is the land of the god of wisdom, where the quest for wisdom and knowledge is never-ending. But their obsession gives rise to some truly inexplicable things. For example, in Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. ¿Holísticamente? Knowledge is a resource? ¿Conocimiento es un recurso? ¿What? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. Lesser Lord Kusanali? That's a cute name. ¿De esto bien? ¿El qué? Veo visiones dentro en la estatua. La Shogun exterminó a los pocos que había. No, hombre, no. Debe haber gente random por ahí con visiones dentro, aunque nos hayan presentado a pocos. Nación dentro, dicen las malas lenguas que estará bien fumada. Oh, you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their faith. It's their chosen term of endearment for her. Estoy mirando qué pasó en Caenri y no me acuerdo de casi nada. ¿Me echas una mano? Es que no sé qué hacía ahí Baal. Caenri era una nación que no tenía arconte, no tenía dios y estaba avanzando demasiado. Tenía una tecnología brutal, o sea, los guardianes de las ruinas y todo este tipo de bichos los crearon los de Caenria y podían utilizar los poderes elementales gracias a los palitos de Imrisul, o como se llamen, los árboles de dentro de los dominios. Es decir, era una civilización humana súper inteligente, con una capacidad tecnológica increíble y que además podía utilizar los elementos sin la aprobación ni supervisión de los dioses. Y los arcontes, cuando se enteraron de que estos eran tan pros sin tener un dios, porque ni siquiera lo tenían, les fundaron muy fuerte. Les dijeron, oye, esto no me gusta, tenéis mucho poder, y se los cargaron. Más o menos es lo que sabemos hasta el momento. Así, resumidamente y por encima, ¿vale? Pero vendría a ser eso. A los arcontes no les gustó que una civilización sin arconte avanzase tanto y tuviese tanto poder. Suponemos que hay más cosas y evidentemente habrán 1000 detalles que tendremos que ir averiguando a lo largo de la historia, pero como resumen de momento sería eso. Cortaron las malezas de raíz, sí. Se cargaron Caenria y lanzaron una maldición sobre su pueblo, convirtiéndolos en lo que a día de hoy serían los Silichuls y los magos del abismo y bueno, los monstruos básicamente. Por eso también en parte la familia Musk, la niña de los Silichuls, quiere averiguar qué dicen los Silichuls.
porque realmente ellos se comunican entre ellos y muchos tienen como una especie de memoria de lo que fueron, claro, no ellos, sino sus antepasados. En Caenria hay muchas señales de que la civilización esta es lo que era la civilización anterior. Y aparte conocemos a 2 personas de Caenria que están vivas. Una es Tanslave, que ya nos lo enseñan, y la otra es Caella, que aunque en teoría maldijeron a toda la población, suponemos que la gente que no estaba en Caenria cuando ocurrió la guerra de Caenria se libró. O sea, no se convirtieron en Nilichuls y bichos del abismo. Entonces, la familia de Caella sobrevivió. Todas las teorías indican que Caella sería el príncipe de Caenria a día de hoy. Pero bueno, como dato así para conectarlo, si te fijas en los magos del abismo de hielo, da excepción una maldición para que sea inmortal y vea sufrir a la gente que debía proteger. O eso dice él. No sabemos hasta qué punto es verdad lo que dice Danslave. Pero ahora nos topemos con Dain antes de ir a Sumeru. Puede ser. O sea, Danslave dice que sí, que es eso, pero... ¿Y si no? Puede que nos esté mintiendo por mucha cara de angelito que tenga. Que como conexión entre los magos del abismo y Caella, que si te fijas tiene los mismos ataques. La ulti, o sea, primero que Caella tiene la cosa esta de pelo que le cuelga, que es igual que la capa de los magos del abismo. Si te fijas en los detalles de la ropa hay muchas cosas que coinciden. Y después la ulti de Caella, los 3, o creo que son 3, pero a lo mejor son 4 trozos de hielo que giran a su alrededor. Es lo mismo que hacen los magos del abismo con su palito, que el arma de los magos del abismo es un palito de Imisul, que es el árbol de los dominios. O sea, tienen el mismo set de movimientos. No creo que sea bueno Dane, porque la hermana le odia. Yo no estoy segura de que la hermana esté haciendo las cosas bien, pero sí creo que con todo lo que ha visto ha de tener un buen motivo para hacer lo que hace. Y también se me hace muy raro que no soporte a Dainsleif. Ahora, también pienso que él, por su parte, en su versión de los hechos, no cree, o sea, creo que ninguno de los dos cree que está haciendo algo malo. Pienso que los dos creen tener la razón y estar haciendo lo correcto, pero claro, cuando esto ocurre, una de las dos partes se está equivocando. Una de las dos partes tiene que estar haciendo algo mal. Sí, Dainsleif era como el Paimon de la hermana, básicamente. Solo que Dainsleif era alguien de Caenria, hasta donde sabemos, y Paimon, las teorías, los indicios dicen que debería ser una Silly. Me pregunto cuándo habrá misión de cinemática del pase. ¿Cómo de cinemática del pase? Bueno, a ver, la reina Benor Kusanali. I'm sure you must have some things to Ah, ya discuss está, with her vale. too. Pues ya I está. wish you. Are you sure? ¿Es el Mamori? Sí. Oh, traveler. Do you still have the Omamori I gave you? ¿Por qué lucha? No lo sé. No sé si lo especificaban. Es que yo lo que recuerdo de Dance Life es como que está en contra de todo. Todas las organizaciones, todos los movimientos, todo lo que se está haciendo, sea para un lado o para otro, está en contra. No sé. La historia de las princesas que aparece el vídeo del pase. Pero eso siempre se repite en el pase. ¿Quieres decir como una segunda parte de eso? No creo que lo pongan, no sé. Es como un opening. Yo creo que la que sí que es Romine porque la historia del pase dice que fue envenenada. Es que ahí estás asumiendo que se refieren a los gemelos. Yo no estoy tan segura de que se refieran a los gemelos. Hay muchas teorías diferentes. Por ejemplo, una dice que puede referirse a la diosa del principio con Paimon. Podría ser cualquiera. Me deja loco este chico.
Qué chico. Keep it safe. Is that all you intend to do with it? Danslave. Guardarlo, There was sí. me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it Eso was haré, given to Yae. you by none other than Yae Miko, the wise and beautiful. Hay que presumir de waifu. In their right mind would do that. Okay, I'll stop. Tu Now, a ambición. question for you. Traveler, what is your ambition? Supongo que reunirme con mi hermana. Ni siquiera lo tiene claro. Él es como, pues supongo que... Buah, me encanta el pelo de Yae. Sumo eso porque dice que esa es tu historia. Ya. Pero no sé. No sé. A lo mejor sí. But that is merely a small goal, based on what preoccupies you here and now. Sería muy simple. Es una pequeña meta basada... Exacto. ¿Cuál es la ambición del protagonista? Estaban salvando mundos, ¿no? Iban como por el universo. Salvando mundos. Si el prota es de Celestia, ¿por qué no conoce a los arcontes? No sabemos realmente de dónde son. Son extraterrestres y ya está. That's your tale to be told. Sí. El prota no sabemos de dónde son los gemelos. Podrían ser de Celestia. La batalla con la diosa es en lo que suponemos que es la Celestia real. Pero de dónde vienen, a saber. Your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Sí, son aliens. Something that shines in unison with fate itself. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. It's a possibility. O quizá porque vengo del espacio exterior y a los dioses de Teyvat se la suda cuál sea mi ambición. Porque como no soy de aquí, no necesito una visión. Joder, el lore es la hostia. Continue on your journey, and maybe that moment will come to pass. Uf. Oh, did that all get a little heavy for you? Oh. I think you prefer me when I'm just teasing you, don't you? Nah, pero no me dice nada nuevo. Are you sure? Okay then. Keep it safe. There was me. Who in their right mind? Ah, me repite todo. Ah, vaya. Perhaps the reason. Continue on your journey. Sí, un poco. Yo por todo, ¿eh? Me gusta la forma de jugarlo. Me gustan los personajes, me gusta... No sé, me gusta todo. Uf, estoy como... Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, a ver, lo primero ponerme el equipo que estaba entrenando, digamos. Lord companions! Hooray! What is the situation? Can I go catch up on my sleep? Está bien, pero no he entendido de Dane. Es que nos pasamos mucho tiempo sin cosas del lore principal, que podemos leer un montón entre el archivo, los artefactos, los objetos, las armas, todo. Pero es como a cuentagotas y tenemos que hacer un puzzle. Y nos pasamos mucho tiempo sin historia principal y de repente nos la sueltan de golpe y a chorros. Es como que no da tiempo de procesarlo. ¿El Tartas allí solitario? ¿Dónde? Le va a leer la suerte a la diosa.
A ver qué me sale. Lo de pegarme y farmear no son mi tipo de juegos. A mí la forma de pelear de este sí me gusta. Fortuna futura. La menta, no sé. No, nada especial de... ¿Dónde es el lore de los artefactos? Pues puedes ir directamente a un artefacto. Y leer lo poco que te ponga aquí debajo. Vale, mira. Antigua urna ornamental que perteneció a una familia noble de Mondstadt. El melancólico viento resuena en su interior, ¿vale? De aquí puedes sacar cosas, pero principalmente del archivo. Tú vienes aquí. Archivo. Materiales, no, perdona, estaba bien. Equipamiento. No sé, cualquiera. Historia. La flor, la pluma, el reloj, la copa, ¿vale? Lo de la señora, la historia de señora está aquí. Está aquí y continúa en llamas albinas. ¡Ay! Perdón, es que me lío siempre con los comandos. Aquí tienes... Tienes, para rato. Pero es que las armas igual. O sea, aparte de la pequeña descripción que hay abajo a la derecha, todos tienen su historia. Unas más largas que otras. Mira, lo de la isla de Dodoko. Sacas de todas partes. No sé si en los materiales también había, creo que... En estos sí. Lo poco que puedes leer aquí, sacas cosas del lore. No sé si de los objetos normales. A ver, algo sacas, pero es más de construcción de mundo esto. Y después está el gran amigo libros. O sea... Vale, mira, vamos a ir abriendo todo lo que tengo. Vale, o sea... Por lore no es. Por lore no va a ser. Vaya. Tenemos aquí para hacer 29 temporadas de anime. Bueno, y sí que los abro todos y todos tienen 700.000 entradas, ¿vale? Mejor amigo de Origami, sí. Origami se lo lee todo, ¿eh? Madre mía. Y esto creo que aquí era donde estaban los diálogos, sí. Aquí podemos... No podemos ver las escenas de nuevo, lo cual es una pena. Yo espero que lo pongan en algún momento. Pero podemos ver los diálogos de lo que ocurrió. Para recordar lo que se dijo. Sí, pero la mayoría de cosas de esos libros no son del lore, pero sí se sacan cosas. Sí que hay cosas del lore, lo que pasa es que muchas no las entendemos todavía. Bueno, lo de Venesa creo que todos sabéis quién es Venesa, que sale en el manga. Por ejemplo, aquí, que este me gusta comentarlo, el Palacio Submarino. No sé si habéis visto que hay rumores que dicen de que va a haber una especie de sitio submarino. Aquí te hablan de esa especie de sitio. Vanessa, la del árbol, sí. Esa Venesa. O sea, te hablan de sitios, de cosas. No sé. Al final es como hacer puzzles.
entender el lore. A mí me cuesta, también. Me cuesta muchas cosas del lore. Es muy amplio y muchas cosas son solo teorías. Algunas tienen más sentido que otras, pero son teorías porque falta un montón para que tengamos todo el juego. Vale, recompensa de reputación. Quiero la brújula. Pues no me ha dado tanto. Entonces 20 jejeje. Pero se ha cargado toda una civilización de inocentes. O varias. Lady Vanessa. Sí, un poco de sueño tengo, la verdad. Lo de las fotos. Estoy sin fuelle ya, estoy sin energía. Buah, mira, 6 horas acabo de hacer de stream. Uf. Voy a concentrar resinita. A ver, ¿cuántas llevo? 3. Bueno. Que mañana hay que farmear libritos de Baal. Bueno, quien dice mañana dice... Uy, escalofrío, en un rato ya, porque la hora que es... Un semi especial, sí, a lo tonto. A lo tonto, ya ves. Espera, no sé si he entrado hoy en la tetera a coger mis moneditas para comprar experiencia. ¿Mandarinas? No. No es temporada de mandarinas. This realm is truly beginning to thrive. Antes del lunes, vale. Recuérdamelo mañana, Fabra, porfa. Bueno, esto al menos son un librito o 2, no me acuerdo. 2. If you ever have it. Bueno, lo de... Vale, esto está hecho. Ah, señora, ¿no? No se había convertido en... Sí, en un semanal. Aunque en el lore esté morida. Y entonces esta estatua... ¿Sí se supone que es Yae o no? ¿O se supone que es su hermana? ¿O quién se supone que es la de la estatua? No sé. En fin. Ay, un logro. Iba a cerrar ya, pero vamos a coger el logro. Uf, la victoria... sí. Los logros de haber avanzado ya. Ha sido la hostia la historia, pero te deja un mal cuerpo. Te deja un mal cuerpo, de verdad. Claro, se supone que es igual, así que no debería ser la hermana. ¿Que habrá alguien para hacer raidcilla, gente, o qué? Ah, vamos a echar un ojo. Las chicas del acuario, no sé lo que es. Pero Fabra, espera. Uy, que me estoy oyendo a mí misma. No huyas, deja que busque una raid para hacer. No huyas.
Para pam 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 pam. Mm. A ver, vamos a ver quién hay para Genshin. No sé cuál es. A ver qué me ponen recomendado para mí. Me sale recomendada la maga. Pues iremos con la maga. Que además la sigo. Me paso a veces por su canal. A ver. Vale, pero no os marchéis. Quedaos para la raid. Mandéis un saludito, porfa. Además ganáis puntitos del canal si os quedáis en la raid. Vale. Está haciendo historia ella también. Yo mañana ya, cuando abra el Genshin, será todo exploración y puzzles y cofres y de chill. Secundarias, misiones de mundo, lo que salga, ¿vale? Pero seguramente mañana quiera relajar, que esta noche ha sido intensa. Y si tengo peces me pondré a pescar a full y si no, pues buscar cofres. Y nada, pues bueno, muchas gracias por estar conmigo tantísimo rato. Y madre mía, por acompañarme viendo esta historia, es que me ha dejado de piedra. O sea, desde la batalla contra Señora, vamos, el final, el cómo acaba Señora. De ahí en adelante es que es caída libre, de verdad. Sentía que me hundía, es como no puede ser. Es muy sad, todo es muy sad, todo es muy duro, todo mal. Así que gracias por haber estado acompañándome este ratito. Y nada, nos vemos mañana. No sé muy bien a qué hora. Yo quisiera intentar abrir por la mañana un rato antes de comer para hacer algo que no sea Genshin, aunque conociéndome seguramente acabe siendo Genshin. Pero bueno, quiero intentar... ¡Ah! ¡Se va la raid! ¡No! Bueno, no sé si queda alguien aquí. Nada. Nos vemos mañana. Chao. ¿Me falta un barril? Ah, joder, no había visto. Cassius, muchas gracias por la raid.